Hey, qué pedo, rookies, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio nuevo de Experimentados. Para todos aquellos que están viendo el video, pues saben que tenemos un invitado de lujo. Para aquellos que no, espérenme tantito. Y pues como siempre voy a dejar lo mejor al final. Como siempre también le voy a preguntar a mi amigo Gabriel, ¿cómo estás, hermano? Contento, hermano, la verdad, una gran experiencia la de hoy. Un añito trayéndoles contenido, mis rookies, y pues estar al lado de una leyenda no es cosa fácil, todavía estamos novatos. Sí. Y del otro lado del escritorio siempre nos acompaña Andrés el 10. ¿Cómo estás? ¿Qué tranza, mis rookies? Bien, hermano. Igual, un poco nervioso. Agradeciendo a la leyenda que tenemos aquí al lado que se prestó a venir a hablar con nosotros. Y bien, hermano, todo bien. ¿Tú cómo estás? Todo excelente. Acompañado de un gran ídolo de la afición aquí. Acá de nuestro estado. Exacto. Pero bueno, para todos aquellos que no están viendo el video, voy a presentar al crack, al ídolo del Club Deportivo Toluca. Hasta tu nombre tiene el crack, Carlitos Esquivel. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal el calorcito ahorita? Muy bien, muy contento. Primero que nada, agradeciendo la invitación que me hacen. Como digo, contento, emocionado y también nervioso. Creo que es la primera vez que hago estas cosas, entonces esperemos que fluya todo y agradecido por todos ustedes el espacio que me dan y a la gente que nos está viendo un saludo y espero que sigan sus páginas, sigan sus redes y aquí vamos a estar un buen ratito platicando. Perfecto, Carlitos. Mira, yo quería hacer un recorrido de tu carrera, de tu trayectoria, pero yo me quiero ir un poquito antes. Corrígeme si estoy mal. Naciste en Tlalpujahua, Michoacán. Así es, michoacano. Michoacano. ¿Qué tal fue tu infancia ahí en Michoacán? ¿Hasta qué momento saliste? ¿Y cómo fue tu acercamiento al fútbol? O sea, ¿cuándo te acercaste a una bocha y dijiste, me late? Creo que hay personas que nacen con un don. Hay dones para el fútbol, para ser doctor, para ser bombero, para todas las cosas, ¿no? Entonces nosotros somos una familia de seis hermanos y el mayor desde la infancia, desde que yo recuerdo empezamos a caminar con pelotas, con balones. Entonces creo que ese fue un sueño muy compartido con el más grande, Saúl se llama, mi hermano. Y mi papá también nos enseñó a jugar fútbol. Mi papá tiene 7 hermanos igual que jugaron fútbol llanero. Entonces ahí nace este deseo por ser futbolista. Obviamente es un pueblo muy pequeño, ¿no conocen Tlalpujahua? No. No tenemos el honor de gusto. Es un pueblo súper pequeño, entonces ahí lo único que se podía trabajar era en las canteras o en la esfera navideña. Ah, cierto. Okay. Es el pueblo de la esfera navideña. Y obviamente un padre que tiene hijos que empiezan a soñar con el fútbol, pues la gente empieza a decir, ¿no? ¿Quién chingados te va a contratar o dónde vas a jugar fútbol profesional claro. si es un pueblo? Entonces ahí empezó a nacer este cosquilleo por ser futbolista profesional, que la verdad se los cuento en confianza. De niño creo que no piensas lo que es todo el mundo del fútbol, ¿no? Lo Solo quieres ¿no? estar participando, pero ahí inició a los 3 años, inició el deseo por querer jugar fútbol y poco a poco fue creciendo este pequeño sueño. Ok, hermano. Y hermano, totalmente, el camino a Primera División es un camino muy complicado, hay muchas etapas, muchos buenos y malos momentos. Yo quería preguntarte si en tu trayecto a Primera División hubo algún momento donde tú tenías pensado ya dejar el fútbol, como tú dices, así de, pues ya no fui porque estoy bien lejos, porque no tengo a alguien que me vea, o tal vez los equipos donde me puedo probar están muy lejos. O sea, ¿hubo algún lapso de tu vida donde dijiste, sabes qué, pues ya mejor lo dejo y me dedico a lo que tú dices, o sea, a hacer otra cosa? Sí, de hecho, la historia es es un poco, digamos, triste, un poco complicada, pero saliendo del pueblo, nosotros salimos, mi hermano y yo, a los 15 años, él, 14, empezamos a probar en una escuela de Celaya, en México. Okay. Entonces, típico del fútbol, ¿no? Que llega la persona no indicada y te quiere cobrar. Entonces, le dice a mi padre, jueguen muy bien tus hijos, pero necesitamos una cantidad para que tus hijos se queden en Celaya. Y hablando con mi hermana, le dijimos, con mi hermano,
nosotros queremos jugar fútbol, pero porque realmente tenemos un talento. Entonces, no pagues, pues no tenemos ni dinero. Entonces, ¿para qué chingados íbamos a pagar, no? Sí, claro. No, y aparte perdón que te interrumpa, hermano, es pagar y nadie te asegura nada. Sí, no. O sea, págame y a ver, sí. Sí, vemos. De ahí regresamos de México, terminamos el primer semestre de la prepa y en una ocasión va Ignacio Orihuela, un gran amigo, presidente de Zitácuaro, toda la familia de Zitácuaro, y tiene un equipo profesional. Va al pueblo y ve una final. Nosotros teníamos 15 y 16 años, mi hermano y yo jugando con señores de 30, 40 años. En la libre. En la libre. Entonces ahí en la campaña política dice Ignacio, para que apoyen a mi partido, yo voy a apoyar a estos dos niños. Rodi Cursi, ¿no? Entonces nos llevan a Zitácuaro y ahí empieza realmente lo que es el fútbol profesional para mi hermano y para mí. Empezamos a ser parte de segunda división. Entonces jugamos mi hermano y yo en Zitácuaro, segunda división. Después jugamos contra Toluca en el torneo en segunda división y me toca la suerte de que en ese partido yo meto 2 goles y ganamos 4-3. Me invitan a participar en el Toluca, pero aún así yo no sabía ni qué era Toluca. Yo decía, pues yo me quedo aquí en Zitácuaro porque estoy bien y esto es el fútbol profesional, pero no identificaba tanto la magnitud que era el Toluca después de esto. Hasta que estuviste acá. Entonces volvemos a jugar la campaña siguiente aquí en Metepec, volvemos a jugar, meto un gol y perdemos 3-1. Ahí yo ya vi y dije, chinga, pues Toluca es muy grande, ¿no? Las instalaciones, y eran 2 canchas, ¿no? Entonces me dicen, oye, ¿no te quieres venir para Toluca? Y dije, sí. Sí, vamos a venir a probarnos. Mi papá insistió muchísimo en venir. Entonces ahí a los 16 años yo llego a Toluca y empiezo a jugar en segunda división. Desde los 16 años firmé el primer contrato con el Toluca y ahí pasa esto que tú dices. Pasa a los 16, obviamente a los 16, 17 años me considero que me faltó muchísimas cosas por hacer en cuestión de que mi familia, mis padres hablaron conmigo. Conozco una chava y me caso. Entonces ya valió. Sí. Entonces, a los 17 años me caso y dejo de jugar 2 años. ¿Por qué? Porque pues el sueldo que yo tenía en ese entonces con Toluca no me alcanzaba, ¿no? No, claro, totalmente. Y un día llegó la señora, la mamá de mis hijos, y me dijo, oye, ¿sabes qué? No nos alcanza, vamos a regresar al pueblo. En esta desesperación, dejé de jugar 2 años. Sí. Yo creo que eso es exclusiva de los esa no la traíamos preparada, pero ¿cómo es esa transición de dejar de jugar 2 años y luego volver? Talento. Fíjate que... Sí, claro. Obviamente, evidentemente va de parte de tu talento, pero ¿quién llegó? ¿Quién te dijo, güey, vuelve? De hecho, ahí me dejaron de hablar mis papás. Una vez se fue mi papá conmigo porque obviamente me dijo que cómo iba a dejar el fútbol por una mujer. Sí. Entonces, dejo 2 años y empiezo a trabajar ahí en diferentes cosas. En Zitácuaro, yo vivía en Zitácuaro. Pero un día me comenta Vicky Estrada, que era el entrenador todavía de esa segunda división. Habló conmigo y me comenta, Carlos, tienes capacidad. No te aseguro que vas a llegar a primera división porque es muy incierto. Pero regresa, hijo, puedes tener algo aquí en Toluca, ¿no? Totalmente. Sí. Y yo jugaba en el Barril en Zitácuaro, trabajaba de lunes a viernes en diferentes empleos. Y sábado y domingo me dedicaba a la talacha. Sí. Entonces me ve Ignacio Orihuela otra vez y me dice, vente a jugar conmigo. Te dejo trabajar mediodía, entrenas en la tarde y pues empezaste a jugar, ¿no? Qué buena. El segundo año jugué con Zitácuaro y en estas temporadas estuve ahí peleando el goleo en las 2 temporadas. En la primera temporada me habla Toluca y me dice, oye, ya supimos de ti, ¿no quieres regresar? Dije, déjame terminar mi contrato y regreso. En el 2001 regreso a Toluca, a prueba, y me toca la suerte o la fortuna que también lo tenía Vicky Estrada. Y me dice, cerrando de ojos, te quedas conmigo. Y me separé de la mamá de mis hijos en ese momento porque tenemos ahí una disputa y le dije, ¿sabes qué? Prefiero el fútbol. Porque pues ya teníamos una hija. Sí. Y le dije, yo prefiero que mi hija tenga una mejor vida, ¿no? Sí, claro. Gracias, no me quieres acompañar en este camino, pues que te vaya bien, que Dios te bendiga. Y pum, nos separamos. Y desde el 2001 dije, no, suelto el fútbol. Y hasta la fecha que me retiré no me arrepiento de las decisiones. Totalmente. Ahí yendo un poquito por ahí, hermano, te toca debutar en un Toluca repleto de hoy en día leyendas del club. Sí. ¿Cómo fue en cuestión de sensaciones llegar y toparte con Da Silva, con Ciña? ¿Cómo fue debutar con estos jugadores que hoy son leyenda, igual que tú, leyenda del club Toluca? Cuando regreso en el 2001, que estaba en Mexiquense, me empiezan a subir a entrenar a primera división con el profe Mesa.
Ok. Después de que la Volpe se fue, llega el profe Mesa. Sí, sí. El profe Mesa, estaba después Celoso, Ferrero, después llegó el Tuca. Ok. Y estos años estuve entrenando con primera, pero siempre salía a banca o jugaba con reservas, pero nunca había debutado. Pero lo que dices, llegas a un vestidor, Repleto o sea, en ese momento, digo, ahorita, si hablamos de leyendas, tú podrías estar ahí en ese nivel de ser leyenda del club, pero cuando tú subes, te tomas con jugadores ya consolidados que son muy buenos y ya eran leyenda de Toluca en ese entonces. imagínate llegar al vestidor y obviamente un vestidor de primera división es un poco complicado. Sí, Sí, ¿no? claro. Que los que Sí, ya tienen claro. tanta presencia, son tan referentes, y es muy difícil que el jugador novato entre en ese espacio. Y pues tú entras y ves sentados a Pablo da Silva, a Cardoso, Sí, claro. a Ciña, A Ciña. a Hernán Cristante, a Vicente Sánchez. Tú dices, güey, ¿dónde me siento? Sí, ¿No? Sí, sí, Una claro. esquinita, Sí. ¿no? Ah, Ahí. si te sientas ahí con buscas él. el primer espacio que ves ahí que Pablo da Silva. Con Pablo da Silva te dice, porque son grupos, te dice, ¿qué chingados haces aquí tú? Sí, claro. Allá en la esquina, hijo, donde están los niños. Ok. Pues te vas para los niños y también allá salen los que empiezan a Mauri Ponzo, Eric Espinosa y todo, y allá en la esquina. Claro. Sí, para estar aquí con nosotros, para estar con ellos, tienes que jugar, ¿no? Sí, sí, Y claro. dije, cabrones, pues sí, es muy... Nosotros ya tenemos minutos, vete ya con los que Allá no tienen entiendo. minutos. Y había ese respeto, ¿no? Esa jerarquía. Ahorita lo que yo escucho de muchos jugadores que se ha perdido, ¿no? Un poco de que ya son más inclusivos, ya de, bueno, ya ven, te invitamos. Va evolucionando, digo, el fútbol, y es en unos aspectos para bien, porque en ese momento a nosotros nos costó muchísimo. Sí, claro. Sí, no nos podíamos bañar en las regaderas de ellos, no nos daban ropa para entrenar, te la tenías que llevar tú a lavar. Ok. Entonces empiezas a picar piedra para que también tú tengas esa hambre de querer estar con ellos y decir, bueno, en ese momento uno dice, pues, ¿cómo chingados no voy a estar? Ya me costó tanto llegar, ahora lo voy a mantener, ¿no? Claro. Pero también ellos, la verdad, son buena gente. Ciña el primer día me regaló unos zapatos. Me dijo, "Órale, güey, para que entrenes, ¿no?" No me quedaban, pero me los ponía. Oye, y eso como tú como jugador, que venga una figura como Ciña, o sea, es por algo, Sí. algo Ciña vio en ti que dijo, este chavo trae algo, me voy a acercar, ¿no? En primera división pasa eso, cuando ya están muy grandes agarran a sus chavos, cada jugador, y me Correcto. tocó, ¿no? Sí, Entonces, sí. empiezas a padrinar a un joven que tú ves que Su tiene camada. buenas Cualidades. condiciones, cualidades, y te empiezan a ropar. Entonces, cuando yo empiezo a salir más con el Tuca, a banca y al... Vamos, antes se me fue el nombre. La preliminar, ¿no? Sí, preliminar. Ujú. Entonces, me iba muy bien. Y todos me empezaron a ropar de cierta manera. David Rangel también. Ok. Eso sí te agarran a patadas. Sí, sí, No, sí, no, sí. no. ¿Y te tocó ahí alguna guatada? Sí, ¿Sí? muchas. Sí. ¿Alguna chistosa así que dices, oh, bueno, se Que se pasaron, pueda contar. se pasaron? O sea, que diga, sí se No, pasaron eran de muy la... manchados, eran muy manchados. El Chiquis García era muy manchado. Cardoso era también. Te agarraban la patilla. la patilla y la tijera. En vez de cortarte el pelo, metían como cuchillo. Ok. Me dejaban todo marcado. Eran Era manchados. bravo, ¿eh? Sí, sí, Pero ese Toluca era bravo, donde se Ah, parara. ese Toluca era Sí. bravo. Y por ejemplo, le toca debutar con Américo Gallego. ¿Algún consejo que recuerdes que él te dio para cuando debutaste, que se te quedó en tu carrera? Sí, cuando se va el Tuca, ¿a dónde se fue? Se va el Tuca y queda Pablo Luna. Ajá. Sí, sí, Entonces en ese Inter Chivas, me ¿no? hablaron a... sí. ¿Qué fue 2004? Creo que se fue a Chivas, ¿no? Chivas. A Chivas Cuando o Tuca llega a Chivas. Ajá. Ah, no, Pumas. No, llega No, Hugo. llega a Chivas primero, Ahí güey. está Hugo. Sí, llega a Chivas primero. Tuca llega a Chivas. Ajá. Entonces se va y se queda Luna. Luna era el entrenador de primera A y me dice, oye Carlos, te están buscando en una primera A, te pagan más. Yo dije, uy, entonces aquí ya no va a haber cabido, que pues, no has debutado, siempre sales a banca, juegas en reserva, no te gustaría ir a jugar. Y luego mi compadre Edgar Dueñas también me comentó, la pájara, me estaba buscando. Y le dije, no, güey, mejor no quede en Toluca, pues ya para qué me muevo, ¿no? Claro. Y lo que tú dices del Tolo, eso fue el viernes, llega el Tolo, lo presentan el lunes y nos fuimos a Necochea el miércoles. Ok. Y me dice, tú vas con primera a Necochea. Y yo dije, pues ¿de dónde me vio este señor, no? Sí, 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 sí. Y la anécdota es de que cuando vamos para Argentina me dice, vi un video tuyo y te pareces a un jugador argentino.
Dice, me encantaste conmigo, vas a jugar. Y yo, profe, pero que nunca me ha visto jugar. No tiene ni un video, ¿no? Dice, no, ya vi el video. Tandarica le decían a ese jugador. Lo dirigió el Tolo Gallego. Sí, sí. Y dijo, juegas parecido a él. Lo dirigí. Y el Tolo a los equipos que llega, agarra a un chavo de las fuerzas básicas y lo debuta. Y tiene una cábala que sí dice que siempre que debuta un jugador que ve así, es campeón. Entonces, O sea, le fuiste la cábala de ese campeonato. y gracias al Tolo, la verdad, el Tolo creo que ha sido... Oye, Carlos, ¿y más cómo fue eso? O sea, que tú ya te veías fuera, que ya te estaban hablando de primera A y que de repente llegue un técnico de la nada que no te esperabas y te diga, Y que no "Güey, es mexicano. ven para acá", Sí. o sea, Y Argentina, en ¿no? cuestión de Que son más sensaciones, pesados. ¿cómo fue? Pues O sea, cuando, tú ya te veías jugando en primera y de repente llegan y te dicen, no, vente al Sí. primer equipo. cuando hablo con dueñas, le pregunto lo primero, le dije, ¿cuánto me van a pagar, güey? Porque yo, pues, la Sí. neta, ya como que para sufrir esta cabrón, ¿no? Y ya me dijo más o menos el sueldo, y dije, uy, pues es mucho más de lo que gano aquí. Entonces déjame pensarlo y tal vez sí me voy. Pero en eso llega el Tolo y pues la vida cambió, la verdad. Mi vida cambió de estar pensando en ir a jugar con la Pájara a ir a una pretemporada. Ya había ido a la pretemporada con el Tuca, a Cancún. Pero una pretemporada donde el técnico casi me aseguraba que iba a jugar, yo dije, pues esto es... No mames, saqué una sueño. Sí, claro. Sí. Y algo que dices que eras cábala para salir campeón, yo creo que toda tu carrera estuvo marcada por los éxitos, y el primer éxito que tienes es justo cuando llega el Tolo y salen campeones. ¿Cómo viviste? Porque literal fue tu primer campeonato, ¿no? Fue tu debut y el todo tu campeonato. Nos fuimos a Necochea y estuvimos 3 semanas. En Necochea tuvimos un partido y me metió de titular. Y yo decía, ¿qué está pasando? Pues aquí, ¿no? Sí, no de te hecho, lo ese creía. día estaba Ciña y Israel López en la selección. Sí, estaban preparándose para el mundial o algo así, ¿no? Sí, del 2006. Entonces, justo. pues yo dije, pues estoy jugando por Ciña porque pues cuando llegue me van a sacar, ¿no? Sí, te van a sentar. Estaba Vicente Sánchez y empezamos a hacer una buena amistad y hasta la fecha tengo una excelente amistad con él. Entonces empiezan a hacer como escaloncitos muy marcados. Regresamos una semana al Hindú, ahí en Buenos Aires, y empezamos a jugar partidos un día sí, un día no. Todos los partidos los jugué de titular, lo que nunca metí muchos goles. Y el Tolo me dijo, vas a debutar el primer partido. Y yo, espérese, profe, pues, no mames. Sí. Dejen asimilar, ¿no? Aguante. Y sí, pasó así, regresa Israel, Ciña, en eso traen al Rengo Díaz, ¿sí? Y entonces el primer partido contra Necaxa me dice, va a jugar el Rengo, pero vas a debutar. Y yo le hablo a mi familia. Me dijo, oye, ¿qué Voy a crees? Me dijo debutar, ¿no? todo lo que voy a debutar. Y me dice, ya pasó así con el Tuca y no pasó nada. Le digo, pero no, pues ya me dijo que voy a debutar. Ustedes vean la tele. Pongan el juego. Sí. Dato curioso, que ese día cuando yo debuto, el 29 de julio, debuto contra Necaxa, se casa un tío. Entonces se paró la boda y se paró la fiesta. Fue el partido. No manches, Qué chulo, qué qué chulo. Entonces ahí ya debuté y pues la verdad desde los escalones fue debut, 20 minutos, segundo partido contra San Luis, base de gol, tercer partido contra Veracruz, meto mi primer gol y de ahí hasta el campeonato o sea, nunca fui suplente, siempre jugué de titular. Y totalmente toda la familia viéndote, ¿no? En la boda. No, Y sí. no se lo perdió nadie. No, se lo perdió. De hecho, por ejemplo, desde que yo inicié en el profesional, pues obviamente mi papá y mi mamá siempre me acompañaron, ¿no? Ujú. Pero desde el momento que debuté en primera con Toluca, hasta que yo me retiré, creo que mis papás siempre fueron cada 15 días. Todos los partidos iban, todos los partidos fueron y estuvieron ahí presentes. Y pues la verdad es como más que un sueño mío, es un premio para ellos, ¿no? Y es un pilar bien grande Sí. como futbolista tener ahí La familia, la familia, ¿no? sí. Y somos 4 hombres y los 4 teníamos el mismo sueño. A veces es muy injusto el pinche fútbol también. Sí, claro, sí. Tú dices, ¿por qué mi hermano juega mejor? ¿Y por qué a uno le toca, al otro no? Hoy lo ves con otros ojos, no ojos de amor, pero sí es mucha dedicación lo que tienes que tener en el fútbol, claro. mucho sacrificio. Entonces Totalmente. me tocó la suerte, les tocó la suerte a ellos y la fortuna de que vieron toda una carrera y de que pues todos fuimos creciendo con la carrera, pero ellos eran los más contentos. Yo los veía y decía, pues ustedes ustedes están felices, gane o pierdan Toluca. Dice, no mames, Sí, porque sí.
Estás en primera división y Estás aparte jugando sí, todos los- al final el amor del fútbol lo tuvieron juntos y todo fue Totalmente. juntos, ¿no? Totalmente. Entonces, Cada partido, cada triunfo, cada de campeonato, como ahí llegamos, vamos a llegar. Lo primero que hacía es para ustedes, ¿no? Totalmente. Sí. No, si los papás aplauden cuando estás en la escolta, ahora imagínate que primera división, lo malo de ya se la daban en banda si quieren debutar en primera, cero escolta. Era muy bueno para la escuela. Sí, sí, sí. Después te toca esa final, ¿cómo la viviste? Con el Monterrey. Con Monterrey. Esa final fue como muy cardíaca, porque toda la liguilla fue cardíaca. Recuerdan que con Cruz Azul meto el gol y ganamos 1-0, vamos allá 0-0. Sí, muy cerrada. Muy cerrada, sí era, y el Toro era así, ¿eh? El Toro era cuchilla, pero los dientes varios nos partidos defendemos vamos muy por bien, uno y por ahí metemos una. Después pasa Pachuca y ganamos 2-1, y también meto el gol, el 2-1. Sí, y en ese la final, Pachuca duro Pachuca también. era un equipazo. Pero en la final con Monterrey, pues Monterrey creo que ese es un equipo de época. Tenía un trabuco. Sí, sí. Sí. Corrimos con esa fortuna de que cuando vamos 3-0, 2-1, los empatamos con el último, el penal. El penal que me hacen. Sí. Entonces empatamos 3-3, pero nosotros cuando íbamos 3-0 dijimos, estos güeyes nos van a meter una chinga. Sí. Y si ustedes recuerdan y vieron que estaban muy chavos, Muy chao, sí. Estábamos chavos. íbamos 3-3, llegamos a Monterrey y todos se pintaron el pelo de güero con el piojo. Sí. Sí. Y se pusieron una playera, somos guapos y estamos de moda. Sí, claro. Se ponen la playera de somos guapos y estamos de moda. Y nosotros tenemos tanta confianza en que íbamos a ganar, que el doctor José Luis Serrano manda a hacer unas playeras y pone, no somos guapos ni estamos de moda, pero somos campeones. Y dijimos, no mames, pinche doctor. Me van a meter una chinga. Dice, no me van a ganar. La final contra Monterrey fue ahí, fue una muy buena final, pero siento que Monterrey pierde ahí la cabeza en las expulsiones Sí. y facilita un poco Sí. el trabajo de nosotros. Y con las cualidades que Vicente tuvo de Por 10 marcador, en ¿no? la Sí. final, que hizo los 2 goles. Sí, marcó dos, Sí. sí. Abundis estaba muy cabrón y el Rengo todos andaban bien. Y la defensa ni se diga. Sí. Paulo, Dueñas, Cruz Alta, Dueñas, Cruz Alta. Israel López, Ciña. Era un equipazo. Qué pasa, Era un equipazo. Cristante. La verdad teníamos, no pensamos que fuera a hacer ese partido tan claro como el 3-0, pero la verdad las pelotas que tuvimos las aprovechamos Las metieron. y pues Vicente anduvo fino. fue No, su mejor partido. sí, sí, sí. No, Y gana el que la mete, la verdad, La verdad, porque sí. podrás tener el nombre que quieras y todo, pero si no eres determinante en los momentos importantes, sí, no, Esto tú es fútbol. si recuerdas la final, tuvimos ese día, éramos un equipo que nos defendíamos bien, pero tuvimos opciones de gol, 7 jugadas claras de gol y ellos pocas veces nos llegaron. Sí, no, les Porque pasaron por Tolo- encima. Tolo se Pasaron por sabía encima. su forma de jugar, siempre defender, estar bien armaditos y le salió. Y en ataque estaban embaladísimos. No, en el ataque creo que Vicente y yo corríamos como locos. Sí, ¿no? sí, no. Entonces era que las pelean aquellos y Vicente, te digo que Vicente era killer. no, era killer y todas las metía. Nos tocó la fortuna de ser campeones y ahí fue donde cada que debutas te dicen, ¿tú qué deseas de fútbol, no? Pues debutar. ¿O cuál es el día más especial sí. para ti? Debutar. Ser campeón. Entonces son detalles que se te van dando con el fútbol, pero al final no sabes con cuál te quedas, porque todos cada vez va siendo más sorprendente, ¿no? Sí, 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 claro. totalmente. Y van llegando cosas nuevas y Sí, y el debutar es algo muy chingón. Pero ahí viene lo más difícil. Mantenerse. Eso es lo más cabrón. Quedarte. Entonces ya las cosas que pasan después, no sé, yo recuerdo mucho mi primer gol. Y otra vez voy a platicar una anécdota. Mi primer gol, recuerdo mi primer campeonato. Y yo decía, güey, pues sí, ¿verdad? Pero el primer campeonato, pero ahora que viene. Sí. Y entonces tienen que venir más cosas buenas. Y dije, ok. Y después viene la selección. Y digo, no mames, estoy ahorita viviendo algo que ni me lo imaginaba Sí, cuando sí. yo era niño. Sí. Lo que digo, ya no me imaginaba ni jugar en la Bombonera, ni jugar en selección. Yo quería jugar fútbol, pero no encuentras la magnitud de que es el fútbol. Sí. sí, yo creo que lo asimilas hasta allá cuando te vas, ¿no? Después Creo que lo asimilas cuando te retiras. sí, justo sí, ya sí. cuando dices Ah, gracias sí, porque dices, O cuando alguien te lo platica como nosotros que decimos, no Sí, manches, ¿cómo empiezas a hiciste? recordar. ¿Qué pasó? O sea, de verdad que tu trayectoria sí está marcada por... y ahorita ya Mamadita. hablando de las finales, hermano, juegas esa final contra Monterrey, luego viene un clausura, si no me equivoco,
Y en la apertura, bueno, en la final contra Chivas, de esa me acuerdo muy bien. De esa me acuerdo muy bien. ¿Cómo son las sensaciones de esa final contra Chivas? Que también eran unas Chivas que yo creo que de los mejores Las equipos que han tenido últimas Chivas en Las historia. últimas Chivas. Las últimas Chivas, penúltimas, porque todavía tuvimos otra ahí con el Pastor. Pero ¿cómo fueron las sensaciones de esa final? Que fue un partidazo, los dos traían unos equipazos. Creo que Toluca ya venía haciendo las cosas bien y venía teniendo como una etapa dorada, se puede decir, una época. Sí. Entonces Toluca era muy dominante en cuestión de siempre estar acostumbrado a calificar liguilla y final, ¿no? Entonces nosotros igual, había sido el camino difícil, porque después de la de Monterrey nos elimina San Luis, creo, Sí. Sí, en el... y después nos toca Chivas. Pero el equipo con el Tolo se comportaba de la misma manera y siempre queríamos ganar, siempre. ¿Y sabes qué es lo difícil en el fútbol? Encontrar un grupo que vaya por el mismo camino. Sí, ¿No? Tener esa pinche hambre de que esa meta, ¿no? Que todos vayan por lo mismo. competencia. Y nosotros teníamos la gran ventaja de que teníamos una estructura muy cabrona, que era Hernán, Paulo, Ray López, Dueñas. y Señal. no sé, nos tocó en la final de Chivas, nos tocó de centro delantero Marioni. Sí, es Marioni. Marioni. Sí, es Marioni. Pero teníamos una columna Sí. muy Como fue el cabrona. 1-1 en... Sí. 1-1 quedan en Guadalajara y luego aquí quedan a 2-1 con Chivas Chivas. con el gol del Bofo. Pero nosotros tenemos una estructura muy de gente que era muy dedicada, gente que era muy comprometida, gente que siempre en su vida o en su ADN fue ganador. Entonces te arropa con estos jóvenes, Dueñas, Cruz Altas, Gamboa, me tocó estar a mí y empiezas ahí a contagiarte, ¿no? De esa Sí, como hambre. de la cultura, de todo. de ¿no? ganar. Y pues nosotros queríamos más. Entonces llegamos a un Chivas que tenía plagado de estrellas, pero también las estrellas venían con jóvenes y era cualidades similares, que estaba el Venado, Omar, estaba Estaba el Bofo, Omar, Ramoncito, el Venado, Osvaldo, Ramón, Osvaldo. Entonces era gente que también Reynoso, o sea, sí estaba. estaba acostumbrada a ganar, y el Maza, que el Maza Pillares Mete gol. mete gol. Entonces era un buen encuentro entre juventud y gente ya hecha. Nos toca ahí en Chivas, yo siento que hicimos un partidazo en 1-1. Sí, estuvo Sí. bueno. Ahí el golazo que nos mete Omar al final. Sí. Nosotros estábamos defendiendo y dijimos, se repite la historia, 1-0 y ya no nos chingamos. Entonces, desgraciadamente no pasó así. Tuvimos así. Ese cabezazo del Maza lo llevó Holanda. Oh, el gol que nos mete un poco. El gol del la neta fue un gran gol, ese pinche gol del Este Bofo. compadre, el Cruzalta, lo dejó que se entrara. Al Venado, sí, le dejas sobre la banda al Venado, la toca y llega el Bofo. No, decíamos al Hernán, no le van a meter gol ni soñando, ¿no? El juego toca, ¿no? Y todavía tuvimos dos opciones, una de Ariel Rosada. Oye, y eso hablando de los objetivos, sí se habla desde que empieza la campaña de Sí, pues vamos por el campeonato y el objetivo es campeonar y no hay de otra. sí, hoy que estoy de este lado del entrenador y hace tiempo no lo asimilas tanto, pero organizan todo, ¿no? Lo que es el semestre. Muchos le dicen que es la pirámide. Sí. Entonces empiezas con la pretemporada y vas ¿no? Y tú las 17 campañas ahí pronosticas, no sé, voy contra un equipo, 3 puntos porque es local. Ah, bueno, 3 Sí, puntos sí. y empiezas Hacer haciendo sí, números. tu pronóstico, ¿no? De cómo te va a ir. Sí, no. Pero siempre Toluca era califico y peleó liguilla. Sí. Califico, peleó liguilla y peleó el campeonato. Entonces, así lo hacíamos. ¿Qué vamos a ser campeones? Sí, vamos a ser campeones porque es un equipo que teníamos grandes jugadores y Consiña, que fue el mejor jugador durante el 2006 hasta el 2010. Y después llega Sí. Lucas Lobos y empiezan a ser los mejores hombres. Sí, claro. Pero estábamos acostumbrados a siempre estar en liguilla y Pelear. casi pelear la final. Muchas veces nos eliminaron también porque Pachuca empieza a tener una buena camada. Es campeón Toluca, Pachuca. Después viene Tigres. Y Tigres. los Tigres nos agarró de hijos y nos sacaba de la liguilla después del... Sí, sí. Sí, 2008 adelante, ya hasta la última, la 2010 que logramos ganar. La que juegan Sí. contra Santos. Contra Santos. Ujú. Que también un Santos que también trae un equipazo en ese Sí, momento. Cárdenas y... Osvaldo, Oso. la Chita, ¿no? Venía también con El Papi. Chita venía, no sé si todavía estaba en ese... el Los dos Pony. Estaba con negritos. el Pony, No, no, Pony el Pony ya no. No, estaba ¿estaba? Chucho. Estaba Chucho. Chucho estaba- Benítez, cierto. Sí, estaba... Ay, que Chucho nada más, porque Quintero llega después. ¿Quintero ya después? Sí, llega Sí. Ah, después. pero tenían un equipo. Sí, era un Ah, equipo. sí, Regoso, todo. Sí. Y por ejemplo, hablaremos de eso también. pasas esa derrota en la final contra Chivas y te toca salir del Toluca. ¿Cómo se te dio ese préstamo que saliste a Tigres? Fue
por la cábala que tenía en todo lo gallego. Estábamos en la pretemporada en Acapulco y llegó Peckerson. Ujú. Se va el Tolo, llega Peckerson. Entonces Peckerson empieza a hablar conmigo y jugamos un torneo con Peckerson. El Tolo se fue a Tigres y cuando se va me dice, ¿te quieres ir? Le digo, no, pues me quedo en Toluca. Ya tú me dejaste embaladito, pues ya para que me muevo, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces me quedo con Peckerson y con Peckerson empecé a jugarlo. Llegó Santiago, uno del América, se me fue el apellido, y empezamos a combinar. A veces jugaba Santi, a veces jugaba yo, y pues hablo con Peckerson y le digo, oye, ¿Santiago Fernández? Santiago Fernández, Sí, 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 que sí, falló el gol contra Contra el Bus. 35, Sí, sí. el último haitiano del área, ¿no? Ah, también. Sí. Entonces hablo con Peckerson y le digo, oye, ¿qué crees? Me quiere llevar el Tolo para allá. Como dice Peckerson en ese momento, viene gente que quiero traer yo de Argentina, considero el préstamo. Y dije, pues bueno, está bien. Entonces Tolo habla con Lebrija y sí, todavía estuvo Lebrija y me mandan para Tigres. Me dice, Tolo, necesito que venga Carlos porque fue como mi última cábala y lo tengo que llevar a Tigres. Ay, la cábala se rompió porque la corrieron al quinto partido. No te vuelvo a traer. Y ahí, hermano, yo te quería preguntar, bueno, ahorita Tigres tuvo una época también buena, y ahorita es otro Tigres que de Sí. esas épocas, pero son parecidos, aficiones muy entregadas, equipos Sí. que se arman para competir. ¿Cuáles son las diferencias que tú crees en ese breve paso que tuviste por Tigres que existía entre Tigres y Toluca? Digo, para bien o para mal, o sea... Y también hablando de dos aficiones que son Que muy exigen, cabronas, le que meten. exigen y le Sí. meten. Yo siento que la mejor afición es la de Tigres, por mucho. Ok. Sí, está muy cabrón. Y por ejemplo, me tocó jugar en Tigres, pero de contrario, está muy, muy, muy loco el ambiente. Compara mucho, por ejemplo, el ambiente de Tigres al de Boca, que también me tocó Ok. en Boca. Sí. Y es un ambiente muy Hostil. hostil, pero a la vez te da gusto jugar en esos estadios porque la gente no se calma, no se calla, siempre cantan, siempre alentan al grupo. Y en Tigres, creo que cuando me toca ir, empieza como esa camada dorada que tiene Tigres, ¿no? A formarse. A formarse, llega la Gata, llega Lucas Lobos, Lucas Lobos, llegó Blas Pérez, llegaron varios con el Tolo, pero ese último torneo, Arévalo ya también, ¿no? Arevalo llega después, después de Copa para Libertadores. pero nos va muy mal, güey. Al Tolo lo corren cuando Pachuca nos mete, creo que 7-0. Sí. Ok. Sí, En la jornada 4-5. Sí. Entonces lo corren, llega la Puente y nosotros estábamos peleando el descenso. Ujú, Pero claro. Tolo dicen, vamos a traer un entrenador que está acostumbrado al descenso, ¿no? Ajá, claro. A salvar equipos. Sí, salvar equipos. salvavidas. Salvavidas. Y juego varios partidos con Tigres y con la Puente se me terminaba el préstamo porque fueron 6 meses. Sí. Ujú. Entonces termino jugando con la Puente y la Puente me dice con el director deportivo que les interesaba que me quedara. Hablo con Toluca y dijo, no, se fue el Tolo, tú regresas a Toluca. Dije, no seas gacho, pues déjame acá, ¿no? Hay una mejora económica muy grande a comparación de Toluca. Sí. Déjame estar un tiempo. No, tienes que regresar. Pues hablé con la Puente y me dice, no, pues no me dejan quedar, entonces tengo que regresar a Toluca. Y de verdad que, qué bueno, Sí. porque cuando Totalmente. regreso, Al final te hiciste- volvemos a ser campeones. Se fue Peckerson y llega el Chepo de la Torre. Chepo. Y otro que fue mi papá, así machín. Llegó a Toluca y me dice, ¿por qué no te querías venir? Y digo, no manches, Chepo, pues acá me dan 2 pesos, allá me ganan 5, ¿no? Sí, Entonces sí, no claro. seas gacho. El fútbol al final Pasa, ¿no? es como una chamba, ¿no? Sí, es un trabajo. Sí, es un trabajo. Totalmente. Y me dice, no, pues yo te quería aquí como fuera. Y modifican mucho las plantillas de Toluca del Tolo a Toluca del Chepo. Ujú. En esa época del Chepo, sube a la pretemporada muchísimos jóvenes. Se fue Vicente Sánchez con Estamos Peckerson, hablando 2008. 2008. 2008. Sí. Se Cruz fue Azul. Vicente, se fue al Chalque. Luego se fue Ariel Rosales, se regresó a Argentina. Se fue Marioni, Marioni que se llegó fue. Mancilla. Ujú. Luego se va Paulo. Paulo se Paulo va a Sevilla. A Sevilla. Ujú. Entonces nos empezamos a desproteger, pero llega Novaretti, llega que se quedó Dueñas, Martín Romagnoli, Romagnoli. Ciña que nos sacó en la chamba muy cabrón. Eterno. Llega Mancilla de Coatzacoalcos, que nosotros pinche Mancilla. Mira, ¿qué viene, no? Pues está Cardoso, Marioni, Sí. y creo, sí, y luego viene Mancilla, dices tú, pues, ¿A qué? a ver si no. Sí. Pero la verdad,
Mancilla sale bicampeón de goleo y se hace un buen grupo con el Avión Calderón, con el Cocho El Ríos, avión. el Con, el Visual empezó a subir, la Leana, varios jóvenes empiezan a llegar a la institución y volvemos a ser un equipo protagonista. Entonces nos toca ese torneo con Chepo, el equipo tuvo creo que 26 partidos con el Chepo que no perdimos y llegamos a ser campeones contra Santos. Ok, Totalmente. y por ejemplo, ahí con el Toluca, eres el único jugador que le tocó participar en todas las ediciones de Copa Libertadores cuando existía. ¿Cómo se sentía representar? Cuando íbamos, porque todavía existe. Sí, Bueno, cuando íbamos, ¿cómo se sentía representar al club yendo, pues, obviamente, a esos viajes a Libertadores? ¿Qué tanto cambia el ambiente? Cambia, es exageradamente el ambiente lo que se vive en Sudamérica, Sí. la Sudamericana, muchas veces la Conca Champions también cuando participaban los equipos, la Libertadores es otro boleto. Entonces, jugar en México, la verdad es un torneo que es muy padre por los equipos, porque hay mucha competencia, pero ir a Sudamérica está muy cabrón. Está cabrón porque llegar a estadios donde no te quieren, donde el arbitraje no es el mismo, donde estás acostumbrado a que te tocan y dices, Pau, no mames, profe, me fue ¿no? Y allá les, Pero gusta, allá les gusta el roce, pegarse. te pegan y párate, hijo, corre, que esto es Sí, sí. fútbol, ¿no? Entonces, pero eso va formando aún más el carácter en el jugador. Siento que eso te ayuda muchísimo, jugar contra equipos argentinos, brasileños, los que se complicaban más eran los hondureños o salvadoreños o Guatemala que están más cerca. Sí. Llegábamos a jugar ahí y no te dejaban dormir, la Mara se ponía fuera del hotel, Sí, nos sí. quería picar, ¿no? Sí. Pero nosotros no salimos del hotel, pero decías, mañana nos van a matar. Pero No, y esos es que son ambientes equipos padres, que van a eso, ¿no? A Sí. matar o morir, porque porque acá vienen a futbolísticamente tal vez Sí. sí estábamos un escaloncito arriba, sí, pero ajá. jugaban a eso, a apretar y... Sí, a un partido y a que todo jugara a favor de ellos. Sí. Las barras, el ambiente, el arbitraje, todo querían asegurar allá el partido, pero la verdad, con las pocas veces que nos tocó participar en la Libertadores, creo que hicimos buenas Buena sí, buenos papeles. Con el Tolo nos fue bien en la Sudamericana, en la Libertadores también nos fue bien hasta que nos eliminaron. Sí. Con Cardoso la Libertadores también, que fue Toluca y Tijuana. Sí. Tijuana y Sí. o sea, los equipos mexicanos han hecho buenos papeles. Tigres, Chivas que llegaron a Cruz Azul, finales, Cruz Azul. Entonces creo que Cruz Azul, que por ahí hay una que va a Cardoso, ¿no? Con Cardoso. Cruz Azul. Sí, la mítica. Va por esta Sí. Ahí yo tengo una anécdota en ese pasaje de Libertadores. El portero que ataja con ustedes allá en Boca, después se hace nuestro profesor de nosotros, Sergio. No sé si lo recuerdas, Sergio Pérez, creo que se apellida. Patas. El Patas. Él, y de esa final ha vivido toda su vida de ese partido. de ese partido Ahí la ataja en ese partido. contra Riquelme. Y es tu gol. No. Ahí, es tu gol en la Bombonera ahí. No, pero el Patas jugó acá en Toluca. En ahí Toluca. debutó. Ahí debuta, ¿no? O sea, fue en la vuelta. Ajá, pero en la ida tú metes gol. Sí, en la ida meto gol y es una... Dile al Patas que te la cuente. ya hace rato no lo vemos, pero de eso vive ese carnal. No, de eso vive, sí. Luego entraba a los antros y decía que no me conoces, jugué contra el Boca. Sí. Ahí en la Tanacha todavía el Sí. Patas, ¿eh? El Tolo el profe Mesa nos toca en esa Libertadores. Jugamos allá en Boca, ganamos 2-1 allá, Ujú. regresamos. Entonces el Patas le dice al profe Mesa vivía con su pareja, ¿no? Entonces el profe Mesa es muy humano. Él quiere que, por ejemplo, si vives con una persona, estés casado, que hagas bien, que Sí, cuides sí. a tus hijos, que tengas seguros de vida, cosas que haces. Es muy humano el profe Mesa, es una excelente persona. Entonces el Patas le dice, profesor, ¿qué me hace falta para debutar? Y le dijo, ¿vives con tu novia, no? Sí, que te cases. Y se casó el Patas y debutó. Sí, es una historia rara, pero se casó y debutó contra Boca. No manches, ¿te imaginas que le hubiera dicho, no, haz tu primera comunión? Ahí ves al Patas con su Siri y Yo todo. tengo una ahí hablando de Libertadores, hermano. Una anécdota que tengas hay una concentración en Argentina que Como dice a lo mejor sí. ya hayan estado cagados de salir a la Bombonera o algo cagado que haya pasado ahí entre ustedes. No, éramos muy... En el fútbol hay diferentes roles en el equipo, ¿no?
Y en el rol yo era uno de los que era muy bromista. Ok. Sí, a lo mejor soy muy tímido y todo eso, pero soy muy introvertido. Entonces fuimos a jugar a Costa Rica y a un hotel que parecía selva. Entonces nos tocó contra Costa Rica, contra Saprissa. Ok. Pero Saprissa pues no quiere a los mexicanos, siempre Sí, lleva sí, cruzadita sí, con nieves y todo sí, eso. claro. Entonces se puso, pero vamos ahí al hotel con un chingo de árboles. Entonces nosotros teníamos un uniforme de chango, porque le hacíamos mucha burla a un compañero. Hoy en día le hacemos las bromas y nos acusan. Sí, de- ahorita ya no se puede hacer nada, pero ahorita ya Te cierran el estadio toda la temporada. Entonces la pareja era Cruzalta conmigo y la otra pareja era Kazán con Vicente Sánchez. Ok. Ok. Pero Vicente Sánchez tiene un miedo a las cosas paranormales, a todo eso. Entonces abrimos el balcón, dejamos la cortina, me pongo el traje y entonces le empezamos a contar adentro a Vicente. Oye Vicente, si sabes, Vicente viene de un pueblo más chico que yo, ¿eh? Sí. Ay, pero bueno. Entonces le decimos a Vicente, o le dicen, porque yo estaba afuera con Cruz Alta. Oye Vicente, sabes que en este hotel, pues es una zona que cuidan muchísimo a los chimpancés, a los gorilas, a los animales. Y Vicente, ¿cómo? No, pues por eso está la tipo selva aquí. Ser un bosque, nada más. Sí, claro. Entonces empieza Vicente a ponerse nervioso. Y dice, pues no hay que salirnos o hay que estar aquí en los cuartos. Y salgo yo con el pinche, pero era un chango grandote así. El traje, y Vicente sale corriendo. No lo podíamos agarrar al nivel. Por todo el hotel. Sale por todo el hotel y luego vimos en el lobby que había gorilas y changos. Oye, es que Aquí no hay. ahorita no hay. No, sí hay una de esas. No mames, Vicente. Al final me quité que quería madre. No mames, ¿sabes qué? Ya sabes, hemos hecho a uno que se llama Chubi, Oscar Mejía. Entonces nos poníamos ese uniforme y yo me ponía de portero, porque siempre me gustó ser portero en las cáscaras. Ok. Entonces yo me ponía el uniforme y salía a las cáscaras a ponerme de portero. Hay muchas fotos por ahí en diferentes entrenamientos que yo ¿Qué tomé estás de ese- portero? pero con el de chango. Ah, ok. Sí, yo me veo con el de chango, luego pues soy yo, y él decía, no. O sea, pero ya habías atajado con el de Sí, chango, no. o sea, ese güey ya Pero lo había Vicente salió visto. corriendo y se fue, y al final fue una buena anécdota porque en la cena pues todos estábamos cagados de risa. Esa fue con el toro gallego. Pero Vicente no ¿Es mío ese, Oscar? Ay, va para. se la creía. Entonces son No, anécdotas mames, que hicimos. qué joya, hicimos, qué joya. Y por ejemplo, bueno, ahí Carlitos, estás entre el top 15 de goleadores del Toluca sin ser delantero. Ujú. ¿Cómo es que desarrollaste esa habilidad para pues meter tanta bocha? Cuando yo jugaba en Zitácuaro era como un falso 9. Ok. ¿Sí? Entonces, y en el pueblo como que siempre era el goleador. Pero cuando yo llego aquí a Toluca me empezaron a usar como lateral. Con el Vicky Estrada siempre jugué de lateral. Sí. Entonces cuando el Tolo me lleva a primera, me dices que yo no te veo de lateral por el cuerpecillo. Entonces yo quiero a alguien más fuerte, ¿no? Claro. Entonces vamos a empezar a ponerte como un 9 con Vicente. Y empezamos con el Tolo a jugar de 9 en los dos. Creo que ahí se va Cardoso a San Lorenzo. A San Lorenzo. Nos quedamos en Ah, 9. La máquina, Abundis ya casi no jugaba por la edad. Sí. Y nos empiezan a poner a los dos y empecé a meter goles. Pero ven que tengo como más cualidades para jugar de extremo y empiezan de extremo. Entonces ahí cuando llega el Chepo y sus auxiliares me empiezan a enseñar como pues que para recortar, para que tuviera un buen disparo, a centrar mejor. De hecho en la campaña donde quedamos campeones 2008, fui el que más asistencias tuvo durante Sí, 2 años. justo. Con Mancilla. Tu Con compadre, Mancilla. ¿no? Me imagino. Sí, pero entonces yo sentía que le pegaba bien de fuera del área. Entonces sí llegaba y pues, a veces me salían unos pinches churrotes y pues metía goles. Entonces tenía esa facilidad para quitarme al hombre y disparar. Ok, bueno. Y ahí yo justo a lo que iba, esa campaña del 2008, yo creo que como joven fue de las finales que más recuerdo de mi vida por lo intensas que fueron, que fue justo la de Cruz Azul. La de Sí. Cruz Azul ahí con el mítico golpe de Cruz Alta. Pero ahí fuiste determinante totalmente, vas, metes penal, Sí. ahí a Josgar, que también está como nosotros de podcastero. Y ¿cómo viviste eso? Porque ahí ya eras un referente del Toluca, ya eras una pieza importante, como dices, con Mancilla. ¿Cómo se vive ese cambio de a esa final? Sí, esa final fue muy, muy complicada. Digo, la vuelta ahí con Cruz Azul.
en México ha sido de los mejores partidos del Chepo, donde ganamos 2-0 y la verdad les metimos un baile, Sí. pero baile. Sí, fue un baile. El gol de Mauri de tiro libre y nosotros estábamos confiados porque en Cruz Azul les metimos una paseada y nosotros empezamos a confiar un poco, empezamos a decir pues 2-0, ahorita metemos el 3 y no se levantan, Sí. pero empiezan a jugar muy bien Cruz Azul, una final cerrada y después empezamos a tener diferentes desatenciones. El gol de Vela que se nos pasa a todos, llega Sí, atrás, sí. no mete, no, se le pasa a Mauri y después la neta pues nos salvamos ahí con el penal de Cruzanta Ujú. con Villaluz. Entonces después nos empatan y nosotros ya empezamos a ¿Y cómo fueron ahí las sensaciones, hermano, de ese madrazote que le dan a Villaluz? Que pues es complicado porque tú ves a un compañero de profesión Justo que pasa por eso. por este momento, pues te preocupa, ¿no? Ya creo que ahí dejas de pensar un poco en el resultado. Piensas que el jugador o ambos jugadores, porque Sí, también es un golpe. hoy viendo los partidos te puedo decir que fue penal, claro, ¿no? Pero Sí. en ese momento Hubiera existido piensa el VAR. el VAR, expulsan al Grillo de por vida. sí. Pero tú en ese momento piensas que los dos están Mal. Claro, lastimados, porque- ¿no? ah, ok. Entonces empiezas a ver a Villaluz que empieza a convulsionarse, pues te pones Preocupado. preocupado. Sale Villaluz y empezamos nosotros a dominar un poco porque Villaluz entró y nos hizo un desmadre. Sí. Sí, pues Porque él estaba en muy buen en muy momento. buen momento, era un revulsivo, empezó a llevarse a, si no mal recuerdo, era el negrito de la torre, Sí. que le metió Sí, un sí. baile, todo le encaraba al Villaluz al negrito y empezó, ponen a Cruz Alta por izquierda para que lo marque, pues Cruz Alta era muy, muy bueno en el 1 contra 1 y se la creyó demasiado, creo. Porque me dijeron, sí, desaparece, pero no desaparece porque la Sí. Entonces, al hospital. sí, le dan muy madrazo a Villaluz y de ahí creo que Cruz Azul baja mucho. Cruz Azul estaba más también pensando en cómo está Villaluz. Sí. Sí, a buscarlo para ver qué llaves les podría abrir Villaluz, ¿no? Más Sí. que Y- en conjunto. Y Y ya como cuando fuimos a penales dijimos, pues es nuestro premio, ¿no? Porque si durara más minutos nos chingaba Cruz se lo Azul. echan. Sí, nos estaba llegando muchísimo y en los penales corremos con muchísima suerte. Si recuerdan el penal de Miguel Almazán que le pega a En la José en la espalda, espalda, Sí. un metro fuera, Sí. dices tú, esto ya está tocado, ¿no? Sí, yo creo que Sí. y lo ha dicho Josgar, todavía hasta sueña con él de que le pega, o sea, de que no lo... O sea, Sí, no, no. el ángulo no parece que le vaya a pegar, Sí, pero ¿no? le rebota. rebota. Luego metemos los primeros penales y Almazán, si no me equivoco, 7 o 8 penal y nosotros estábamos abrazados ahí, ¿no? Ajá. Y todos, Paulo da Silva no quiso tirar. Entonces, todos, ¿quién sigue? Paulo me dice, no, yo no. El cuarto, ¿no? Y luego decíamos que lo tire Cristante. Pues está muy lejos. Y decía Almazán, yo lo tiro, no, güey, tú no mames, tú no. Nadie confiaba en él. Nadie Pasa. confiaba en él porque decíamos, no, este güey la va a volar. Y y corre con esa suerte. Corre con la suerte. Pega, lo mete Josgar. Y Sí, al final lo para Entonces- ¿cómo se llama? Hernán se lo para a Vela. a vela. Entonces, tenemos la fortuna de que las últimas finales, como la de Atlas, se gana con esta chispa de los penales, ¿no? Y con esta pinche La adrenalina, ¿no? adrenalina, sí, de que decir, obviamente vas a tirar un penal y pues es complicado, ¿no? Porque la metes, pues eres el héroe de la película, El pero Dios. la fallas. Pero el tuyo fue ¿Quieres un campeonato? de gran señor, o sea, llegaste y pum, ahí te va, ahí No, está, dije, sí, nos vemos. nosotros, sí, échale para adelante. No, al final veo a Oscar que se mueve y dije ya, ojalá no se regrese. Pero pues uno practica siempre los penales. Antes de liguillas y en las finales y todo siempre practica los penales por si llega a esa instancia. Pero ya estarlo viviendo en carne propia y ver toda la gente y está cabrón. Sí, no, Sí, sí, mira, no. todos atrás cantándote. Sí. Humor Ahí. rojo. Ya traía una acá, hermano, de justo con Mancilla, o sea, fue uno de tus mejores socios en Primera División. ¿Cómo se hace esta relación con Héctor cuando llega a Toluca? ¿Qué había entre los dos en el campo que conectaban también? Conectábamos muy bien, pero insisto, más allá de la conexión que había en la cancha, fuera de la cancha hicimos muy buenas amistades. Ok. Sí, todos éramos muy leales a lo que queríamos y a lo que decíamos. Y fuera del campo, pues obviamente buscábamos esa conexión de la amistad de todos, ¿no? Que a veces Claro. es muy complicado en los equipos. Sí. Pero con Mancilla igual, hace 8 días fui a un partido, me lo encontré. Y cuando nos tocaba jugar, teníamos muchísima amistad. Ok. Salíamos a comer, salíamos a pistear, entonces siempre nos llevamos muy bien.
y practicábamos esas jugadas. Y yo, tienes el centro, no se tiran al segundo palo porque va a llegar solo. Al avión igual le decía, si el centro lo tienes tú, tíralo al segundo palo porque va a llegar. Son ellos los 9 a los extremos, nos enseñan dónde quieren el centro, ¿no? Ujú. Para que ellos se muevan y empiecen o tengamos esa conexión. Entonces con Mancilla hicimos buena conexión y Ciña lo hizo. Sí, es lo que quería, sí, hacía lo que Ah, quería. Ciña hace goleadora. A quien sea, sí. A quien sea, Ciña le decía, si te pongo 10 goles y metes 5 contra el portero, pues no. Sí. Ciña tenía esa cualidad para todos los jugadores que han llegado en esa época y hasta hoy, Paulinho, tienen esa suerte de que son bicampeones, pelean el campeonato de goleo. O sea, siempre Sí, el Toluca llegado tiene Toluca mucho nueve. campeón de Mucho goleo. campeón de goleo y bicampeón. Sí. Que fue Mancilla, Mancilla. Paulinho, Paulinho también. también fue bicampeón. Sí. Entonces todos pues, y han sido varios campeones de goleo, pues obviamente Cardoso, ¿no? Cardoso. Sí, no, Cardoso es el campeón de goleo El papá de todos, Diablo Mayor. papá de todos. Sí, Sí, todos. Y por ejemplo, después te toca jugar otra final con la del Bicentenario contra Santos. ¿Cómo fue que viviste esa? ¿Fue distinta a las demás? Sí, Porque igual el final fue cardíaco. Sí, o sea, la fue- tanda de penales, no. Ahorita que decías eso de las playeras de que pintaban, yo recuerdo que Santos ya había sacado su playera. sí, cuando falla el penal Mancilla y Ciña. Ajá, ya. Se puso Romano la playera. Las y pusieron ahí en- Sí, en el de Ciña que Osvaldo alcanza a regresar y la Sí, que la para, manotea, que ¿no? hace la palenca, ¿no? Sí. Sí. Sí, nosotros estábamos en la banca, de hecho ese día salí, entró el Cone, faltando un poco para que terminara y iniciamos tirando, ¿no? Vamos perdiendo y se pone la playera. Ujú. Y no sé quién dijo en la banca, ya Romano perdió. Y nosotros, ¿cuál perdimos? Y ya perdimos dos, ¿no? Sí, sí. Y fue muy cardíaca porque después, si era la maldición de Romano, y hasta la fecha por ahí lo escucho Sí, en algunos lugares, sí, sí. su maldición no fue ponerse la playera antes de tiempo y empieza a fallar Buoso, empieza a fallar. Todos sabíamos que iba a fallar Carlitos Morales. Porque pues estuvo un tiempo con nosotros y Carlos Morales nunca cambia un penal. Siempre Nunca, va. siempre es al lado izquierdo abajo. Entonces nosotros decíamos a Hernán, ya lo conoces, estuvo con nosotros, todas las finales que ha participado Morales, sus penales van ahí. Y sí nos dijo Hernán, lo paro seguro. Ya nomás ustedes métanlo. Sí, sí, sí. Sí, Sí, entonces claro. con el penal que falla Morales empatamos 5-5 y después pues nos hace un paro Buoso. Sí. Que la tira ya Horrible, ¿no? Sí, sí. Sí, a Toyoca la Toyoca la mandó. Al final Dueñas lo cobra muy bien, Romagnoli lo cobra bien y pues todos recuerdan a Talavera, ¿no? ¿Por qué se hizo tan famoso Sí. en Toluca? Por ese penal que le Ese detiene a penal. Arce y pues se vuelve a conseguir otro triunfo y otro campeonato para el club. Y el Tala que no era un portero que lo esperaba, ¿no? Saca, yo creo que Sí. parte de su carrera en ese trayecto de esa liga. Ahí hablando de portero, justo de los dos porteros, o sea, era Osvaldo, que era el maestro de Ajá. Tala, la neta, de Tala. Seguro para Tala fue como un plus haberle sacado una final a Osvaldo. Osvaldo. Sí, Tala nos contaba que él inició y toda su carrera fue la sombra de Osvaldo. Incluso cuando empieza Tala, Sí. siempre decían que se parecían mucho y luego ya Sí, Tala y sí, decían sí. tienen los mismos estilos, ¿no? Sí, sí, sí. Toda la escuela. Pasa que Hernán se rompe contra Juárez Ujú. y está 8 meses, entonces ahí estaba el famoso Patas. Entonces Talavera cuando empezó mi compadre era malísimo. Sí, yo recuerdo que Chivas, Metía cuando goles, yo estaba en Chivas, que le tocaba parar, más que Talavera le decían coladera. Todo, o sea, en ese entonces, ¿no? Ese proceso de que Hernán sale, el profe Mesa, el Chepo quería traer a Michen y se traen a Talavera. Pero estaba el Patas y el Miguel Centeno. Y Miguel sí. Centeno estaba en la selección. Entonces el Patas se va el macho a la selección y queda el Patas y nos dice, ¿cómo ven? Le decimos, el Patas es loco. El Patas pues está loco, por ahí se puede equivocar y todo, pero tiene mejor juego aéreo, entonces pues está joven. Pero empezó a meter al Tala y le empezó a regar. Teníamos mucha fortuna, que a veces ganábamos 3-2, 2-1 Sí, sí. y Tala nos regalaba goles. Pero la carrera del Tala después de eso... Sí. Sí, no, también, leyenda, cabrón. leyenda, sí, sí, empezó sí. a trabajar hasta que se convirtió en el mejor. Siento que una época el mejor portero. Y ahorita que lo dices, pinta para este campeonato igualito, ¿no? Un portero con dudas, ustedes meten 3, les hacen 2, quién sabe si acaba el campeonato, ¿eh? Sí, de verdad, ojalá que ya dijo aquel que nos toque la 11, ¿no? Ya, hace falta. Se huele cerca la 11, la verdad. Han hecho buenos
buen campeonato. Un buen campeonato. la verdad. Pero, por ejemplo, ahí igual viviste dos tandas de penales en finales. ¿Cuál fue la más cardíaca? No, la más cardíaca fue la de Santos. Sí. Sí, es que ver, tú estás en la banca. Más que la de Cruz Azul te quedas con la de Santos. Sí, estás en la banca y ves a ellos festejando y tú dices, ching, nada más, pues ya perdimos, ¿no? Pero ves que ya tienen la playera y todo y empiezan a tener excesos de confianza. Sí, sí. Penal número 3, ya fallamos 2. Pues lo ves muy complicado. Entonces después tira, creo que fue Martín, que el cuarto penal lo mete. Ahí nos empezamos a ver, bueno, lo para Hernán, el de Morales, y el quinto para el de Vela. No, el de... Lo falló Carlitos Morales ¿Bozo? y Bozo lo echó Bozo para lo echó para afuera. Entonces dice 5-5, no, esta ya es muerte súbita, ya. Ahora sí se déjense la playera, ¿no? Sí, sí. Ya. Cuando nosotros les ganamos, pobrecillos estaban muy... Pues sí, la traían la Sí, playera. ya traí. Y digo, seguro ahí se llevaban con algunos, se enfrentaban no sé cuántas veces al año, pues les tiraban carrilla de que, ve, ya Después se hicimos veían. amistad con varios por selección y eso, y decíamos, pues, ¿qué? ¿Para qué se ponen la playera antes? Igual que en Monterrey, Sí. salen con fotos y que son guapos, pues, ¿no? Entonces, Romano pues, siempre usaba una bufandita. Sí. Se quería acordar. Y les pasó igual, en las dos finales se veían ganando antes de tiempo y como en esa de Monterrey y de Santos y las Y ganan nos las dos. tocó la fortuna de poder ser campeones. Y de esos 3 títulos que levantas, ¿con cuál te quedas? Con el primero, Monterrey. Sí, fue muy especial por todo lo que se vivió, por los goles que hice en liguilla, por los dos equipos que eran muy buenos. Entonces, si los equipos, digo, cada equipo tiene su época y sus jugadores muy buenos, pero sí en la de Monterrey fue creo que la más sufrida en cuestión de que te enfrentas a un equipo donde hay muchísimas figuras, pero ya consagradas, el Guille Franco, el brasileño que jugó en Pumas. El da Silva. Elton da Silva. A ver, tú como amigo. No, ese manches era buenísimo. O sea, dices tú, tenían un equipazo, ¿no? Sí, sí. Sí, pero creo que Toluca también siempre fue y ha sido de los equipos más calladitos, pero que tiene muy buenos jugadores. Y en cuestión de tu nivel, hermano, ¿con cuál te quedas? O sea, ¿en cuál crees que estabas en mejor nivel? Porque digo, en esa con Monterrey vienes debutando, Sí. ¿en cuál dices yo creo que estaba aquí en mi prime? Yo siento que entre Santos, Cruz Azul, en ese tiempo con el Chepo, fue donde conseguí más cosas, más goles, fui más consistente en las asistencias. Siempre fui más pasador que de meter goles. Entonces ahí fueron esos 2 años donde siempre peleé las asistencias, me tocó empezar a ir a la selección más tiempo. O sea, fue muy padre esa época. Justo ahorita que mencionas ese tema de la selección, yo recuerdo en ese tiempo pues veíamos fútbol picante, todos esos, y siempre fuiste como el jugador de por qué no le dan más oportunidad en selección y todo, y quería preguntarte, ¿cómo fue tu debut en selección? O sea, porque tuviste un paso, también lograste título con selección. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Que te llaman? ¿Qué se siente? Es especial, muy especial estar en la selección. Cuando me toca estar en la selección por primera vez me llama Hugo Sánchez. Con gente ya muy grande, con Borghetti, con Osvaldo, con Torrado. Era una camada que tú decías, pues, Sí. muy morro con ellos. Eras tú y Guardado, ¿no? Los más pequeños. Guardado fue después. Guardado inicia después. Ah, ok. Sí, con Hugo Sánchez fui a unas concentraciones, estaba el Quiquino Fonseca. Ya toda la época de Cruz Azul del bicampeonato. Sí. Ajá. Hugo Sánchez. Entonces ahí me tocó debutar en un partido en Estados Unidos contra Chile. Pasa el tiempo, de ahí dejo de ir a la selección un tiempo y después vuelvo a ir con Sven. ¿Sven? Ajá, Sí, no le entendía nada cuando hablaba. Pero me tocó ir con él. Me toca ir con él y ya se hace un poco más seguido los llamados a la selección. Luego me toca mucho con con Aguirre. Con Aguirre. Con Aguirre, que ahí empezamos 2006. El primer campeonato de la Copa de Oro. Y siempre fue con Aguirre, luego fui campeón en Copa de Oro, luego fue con el Piojo. Justo ese título es con Javier Aguirre en 2009. 2009. Con el Copa de Oro. ¿Cómo fue, hermano, para ti Fue- esa Copa de Oro? Fue buena, pero pues ahí la competencia estaba muy exigente. Te digo, estaba el Guille Franco, que fue creo Sí, que sí. uno de los primeros extranjeros que juega en México. Ujú. Estaba el Guille, empezaba Carlos Vela, Giovanni, estaba el Renato Medina, Torrado. Eran jugadores ya Bueno, hechos. Sí, sí. Sí, estábamos, Buen nivel. traíamos buen equipito y luego nos tocó la final contra Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Ujú. Entonces el equipo, pues obviamente, sí, man, o sea,
jugaba muy cabrón. A todos los equipos que me tocó en la Copa de Oro les dimos un baile. Y me tocó participar en todos los juegos, siempre Aguirre me metía. Siempre me metía. Entonces Ok. estuvo buena el campeonato. Esa final es la del gol de Giovanni, ¿no? ¿Verdad? No, la final de Giovanni es la del Chaco. Sí, que la pierde. cierto. Sí, esa la metimos a Estados Unidos, creo que 4-1 y goles de Guille Franco. Sí. Sí, de Carlos Vela 1. Sí. Sí. Y ahí viene el Mundial 2010. Sí. ¿Por qué crees tú que quedaste fuera como de esa convocatoria? Las agrias, Si estabas Sí. en un muy buen nivel. Sí, estaba en buen nivel. Y se hablaron contigo también. Ahí empezó a jugar Efraín Juárez y Pablo Barrera. Nos tocó las Copas de Oro con ellos. Entonces, y la eliminatoria siempre me tocó con ellos. Y me tocó mucho con Pablo Barrera. Éramos Ok. los dos extremos en ese momento, Sí. los dos volantes. Y empezaba del otro lado Giovanni, empezaba Vela. Y ahí estaba el 9 del Morelia, que metió el gol contra Estados Sabá. Unidos, Sabá. Empezaban Sabá también. Y la neta, vos le puedo decir que por güey. Digo, porque al final bajas tu rendimiento un poco y Barrera empezó a despuntar. Y ¿sabes qué? Pues Barrera, ¿no? Todavía me acuerdo, jugué de titular contra El Salvador aquí en el Estadio Azteca cuando mete el gol el contención de Pumas, que ganamos 2-1 y ahí ya casi tenemos el pase para el Mundial. Israel Castro. Israel Castro, que lo mete de larga Cierto. distancia. Sí, sí. Yo inicio ese partido, pero no me fue tan bien. Me fue regular, entre regular a bien, pero no marqué mucha diferencia. Entra Barrera y revulsivo, cambia el juego. Sí. Empezamos a jugar muy bien. El gol de Israel, 2-1. Pum. Ahí jugó Cuauhtémoc también. Entonces, Barrera empieza a jugar mucho mejor que yo. Yo sigo yendo a los otros partidos del proceso, pero en la lista ya no salgo. Oye, ahí por ejemplo, en eso de Pablito Barrera, las ventajas también de haber entrado ya en el partido empezado, ¿no? Porque también pudo haber sido al revés. Sí. Un Barrera robado y que a lo mejor borrado y que a lo mejor entrabas tú y tú fueras ese revulsivo, ya con un rival cansado, etcétera. También ese tipo de cosas sí juegan influyen, mucho ¿no? esos pequeños detalles. Y el auxiliar en ese momento de Aguirre me dice, güey, es que eso es así, es de momentos. Sí, claro. Y ese momento fue de Barrera y pues Barrera andaba muy bien. Y yo siento que los procesos que hice en el Mundial, la última lista, no sé, yo literal ese que me sentí mejor, sí fue por bajo rendimiento a comparación del que estaba en ese momento. Ok. Y ahí fue con Javier Aguirre. ¿Hablaron contigo, hermano? O sea, Javier te dijo, ¿te vas a quedar fuera por algo? ¿O alguien te dijo, simplemente No, sale la no, convocatoria sale y la ves que no estás dentro y tan? No, solamente sale la lista, primero creo que son 30 jugadores, 22, 26, 32, algo así, ¿no? Entonces no salgo en la lista y digo, pues ni modo, ¿no? Sí. Y apenas empezaba, te digo, insisto, Vela y Giovanni, pues eran los que estaban en su apogeo. Y pues ya no me tocó la fortuna de ir al Mundial. Me pasó lo mismo con el Piojo. Sí. Que el proceso también lo hago con el Piojo y al final va el Cone Brizuela y va Ponce. Entonces sí, también son momentos de que no me tocó y ellos estaban en un mejor momento. Y después de este Mundial del 2014 que tú comentas, te toca ganar Copa Oro 2015 2015 con el Piojo. con el Piojo, Sí. antes de que le metiera una cachetada a Martinoli, ¿no? Sí. Esa Copa de Oro igual me tocó jugar muchos partidos antes de la Copa de Oro. También me sorprendió porque yo estaba de vacaciones y se hizo Copa de Oro y Copa América. Sí. Mandaron dos equipos. Sí. Dos equipos. ajá. Dos equipos. Entonces habla conmigo el auxiliar del Piojo y me dice, oye, queremos que vayas a la Copa de Oro. Y dije, pues en la Copa de Oro están los más cabrones, ¿no? Sí. Y dije, pues órale, vamos a la Copa de Oro. Entonces, cuando vamos a la Copa de Oro, juego todos los partidos. Fue conmigo el Cocho Ríos, que éramos los dos de Toluca. Sí. Entonces, Cocho Ríos y Dueñas. Dueñas también fue a esa Copa de Oro. Sí. Y empezamos a jugar y todos los partidos, juego. Y la verdad, en ese momento yo me sentía Muy bien. muy bien. Muy buen nivel. Hice un buen torneo, hablaba mucho el Piojo conmigo. Pero pasa el tiempo y ya después otra vez vuelvo a quedar fuera. Insisto, va el Cone. El Cone empezó cuando lo venden a Chivas. Sí. Cuando se va. Entonces se va a Chivas, el Cone empieza a jugar muy bien y se lo llevan al Cone. Que ahorita ya somos el Cone y 10 más, ¿eh? Porque El Cone es más. ahí en Sí, Chivas. 15 Cone. Oye, hermano, yo te quería preguntar de esa Copa Oro de 2015, en la final, una de las polémicas más cabronas que hemos tenido acá en CONCACAF, que tú participas directamente en la jugada. Tú participas directamente en esa jugada. Ajá.
¿Cómo fue? O sea, en el momento, ¿cómo fue? ¿Sí fue penal? ¿Viste penal? ¿No Hoy viste iba a penal? meter, fue penal, no, es que hoy, por ejemplo, lo que yo decía de Cruz Alta y Villaluz, si en ese momento hubiera VAR, era penal, ¿no? Porque el panameño se avienta y queda la pelota, pero pone la espalda para que ya no le pegue. Sí. Pero pues yo estaba ahí cerca y le digo, pues no mames, la agarró con la mano, ¿no? Ujú. Entonces, es complicado porque es una decisión muy, muy cabrón para el árbitro. Rápida. Y pues también México pesa un cabrón, un chingo, ¿no? Sí, claro. Cabrón. Y nosotros no hallábamos por ¿Y dónde. cómo se vive ese momento que los panameños se querían salir? Que, Ah, ya eso es puro o sea, drama. para ustedes, sí, para ustedes, ¿cómo fue así de que se No, salgan, cuando ¿no? salimos dijimos pónganos seguridad porque nos querían madrear. Sí, pues, Ok. A todos se Sí. pusieron ahí, nos estaban esperando en el vestidor, nos pusieron seguridad. De hecho, pues ya el portero ves que se voltea Sí. y corre con suerte que después el segundo penal también. Y les ganamos 2-1 con Sí, dos sí. penales de Sí, guardado. Sí. Pero pues, sí son dramas, se querían salir. Al final empezaban las redes sociales y empezaron a sacar que México tenía preferencia, ¿no? Que hubo Pero- ayudas y que no sé qué. Digo, con el VAR podríamos decir que fue penal. En ese momento fue dudoso, pero sí me tocó estar ahí en el chisme. Sí, ¿no? pues estuviste Sí. ahí, justo te tocó la jugada. Me tú tocó la jugada, sí. fuiste protagonista de la jugada. Lleva esperando creo que 3 meses a Para hacer esa pregunta. La practicó. Es que nunca, o sea, se habló muy pocas veces de esa polémica y pocos hablaron de la polémica. Entonces tú que estuviste directamente en la jugada, o sea, sí te quería tirar esa de cómo se vivió en ese momento, ¿sabes? Se vivió con mucho nerviosismo porque a mí me quería madrear el panameño. Yo no soy de la ¿no? Pero bien clarito, por ejemplo, el más sabio del fútbol mexicano dice Campos, si es penal, es penal. Que lo marcó el árbitro y es penal, ¿no? Se acabó. Se acabó la polémica. Sí. Entonces, fue difícil porque a mí me decía el panameño, digo, pues yo, ¿qué quieres que diga? Se marcó y vamos perdiendo, no hallamos por dónde te va a meter un gol. Fue penal. El fútbol, hermano, y una final y pues... Entonces, metemos el 1-1, nos vamos a tiempos extras. Sí, Sí. Y en el tiempos extras nos metemos el otro. 2-1. Sí. Pero fue de los partidos creo que más difícil porque en ese momento, pues Panamá en la tele no se ve. Pero los panameños cuando no estaba la toma, te metían cada madrazo. Sí, seguro, sí, claro, sí, Madrazo, sí, te sí, pateaban, sí, te sí. codeaban, te daban un... Y yo decía, ahora güey, pues si no tengo la pelota, te voy a matar. Y yo, espérate, pues yo no lo marqué, güey. ¿No? Sí, Entonces, totalmente. corremos con la fortuna de que ganamos y después le ganamos a Jamaica el 3-1. Sí. Ajá, Sí. sí, ya Entonces, Jamaica creo que estuvo ya más fácil, de trámite, ¿no? Sí. pero fue la segunda Copa de Oro que gané. Y eso, o sea, en cuestión de, sí, de sensaciones, ¿qué es ganar 2 títulos con la selección mexicana? La verdad es muy padre, te digo que cada momento que va creciendo tu carrera vas tratando de cosechar más cosas, más triunfos, más campeonatos, pero con la selección pues obviamente como mexicanos todo, queremos pues defender los colores, queremos participar en la selección, tenemos ese anhelo de ser campeones con ellos, conseguir algo, a lo mejor que estés escrito en algún libro y que digan, un día yo con mis hijos hoy le digo, pues, fui campeón de la Copa de Oro y mi hijo dice, ay no mames, pues cómo lo Sí, hiciste, sí. ¿no? Pero es muy gratificante ser campeón de primera división, ser campeón de la Copa de Oro, ir a un mundial, creo que sería lo mejor que no me tocó vivir. Pero todos esos pequeños detalles que tú vas formando en tu carrera y que hoy pues me quedan como anécdotas para explicarlos o para contarlo a mi familia o a mis hijos, creo que es lo más chido que te puede pasar. Huevo. Y ahí, hermano, yo te quería preguntar una de que, bueno, yo te decía hace rato que pues tú eras el jugador que se debatía mucho, ¿no? De por qué le da tanta poca oportunidad, por qué no va tanto, si tiene un buen rendimiento, si tiene buenas asistencias, buen tiempo de juego. De ahí, ¿crees que hubo algún factor o una política que ahorita ya se habla más quitado de la pena decir vaca sagrada, vende más, vende no sé qué? Entonces, ¿tú crees que hubo algo de eso por lo cual dijeron no lo vamos a traer porque pues... Mira, con el Chepo de la Torre, yo aquí en Toluca los 2 años, literal, hicimos una amistad muy grande, siempre jugué con el Chepo, era muy allegado a él y él a mí. Entonces, cuando él se va a la selección, yo creí que iba a estar más seguro en la selección, ¿no? Sí. Entonces yo dije, pues de aquí soy. El Chepo, de hecho, se llevó al avión. Entonces el Chepo habla con nosotros y nos dice, ¿saben qué? Me voy a llevar al avión a Ciña y a Carlos. Pero yo no voy. Y pues un día le digo al Chepo, llegó allá a Toluca a vernos a entrenar. Le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó si dijiste que nos ibas a llevar? Y me dice, no puedo. Dije, ok, está bien. Y ahí quedó. Y ahí quedó. No puedo. Después antes del Chepo yo nunca tuve representante, entonces
Hay cuando yo me voy a Tigres, me ponen un representante. Ok. Porque en Tigres funciona mucho que el representante o una persona arregle los contratos para que los jugadores no estén tan preocupados por los sueldos, tan preocupados por las cláusulas. Me dicen, Expuestos, ¿no? Ajá. te voy a poner un representante, Juanito Pérez. Y Mm. yo, pues, ¿para qué? Sí, pues de loco. ya vengo firmado casi, ¿no? Entonces ponen ese representante, pasa un año, que fueron los 6 meses, y después con Toluca los otros 6 meses cuando somos campeones, Ujú. y se me vence ese año de contrato con el representante. Me dice, oye, ¿qué crees? Vamos a renovar el siguiente año. Le dije, no, pero pues ¿para qué? Si estoy en Toluca, estoy en casa, me arreglo yo con los presidentes. Cuando el señor Corona me arreglaba, iba y me decía, quiero ganar 3 pesos, me decía, pues está bien. Ok, entonces pues no te ocupo, mejor se los doy a mis papás, lo que me vas a cobrar. Claro. Sí, sí. Pasa ese año y el siguiente año, como yo no quité el contrato, un día me llega y me cobra de un año. Le dije, no, espérate, Ok. pues tú ya cobraste lo de Tigres y de Agrapa, nomás ibas a hacer el contrato, Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Es el mismo representante que el Chepo. Y cuando llega a la selección al Chepo, como no le quise pagar un año a Sí. este representante, Ok. me dijo, no puedes ir. Y dije, ya sé por qué es. Entonces yo hablo con este señor y le digo, no seas malo, quítame el castigo, no seas... ¿no? Pero no pude. El proceso del Chepo no pude ir a la selección porque se enojaron conmigo por no pagarles un año que yo no tenía contrato con ellos. Ok. Eso es. Y eso fue la vaca Bueno. sagrada. Sí, varias ahí, cada de cosa. casos. Sí. Y después de tu paso por el Toluca, te toca ir a Veracruz. A Veracruz, casi a despedirme. A Veracruz. ¿Hay alguna anécdota, alguna memoria ahí con la que ¿Cómo te la quedes en trayecto por Veracruz? Hubiéramos hecho ¿cómo se llama? Una pregunta al público, ¿verdad? Veracruz, por ejemplo, ya estaba Hernán Cristante, ¿no? Y yo ya empezaba 37 años. Sí. Entonces Hernán me dice, oye, ¿sabes qué, Carlitos? La directiva empieza a reducir el sueldo por temas de que tu edad, viene abajo de ti, viene Alan Medina, venían otros jóvenes que no sé, ganaban a lo mejor poco, yo ganaba más, entonces querían pues obviamente empezar a cambiar los jugadores. Sí, sí. Hay una oportunidad de que salgas, que digo, no, yo no quiero Sí, salir. el famoso cambio generacional, ¿no? Algo así. Ajá. Digo, no quiero salir, pues todavía estoy jugando. Le digo, no he tenido ninguna lesión en mi carrera. Pero si tú no me vas a poner a jugar, llegó Auche. Sí. Le digo, pues si tú no me vas a poner a jugar, pues dime, yo me quedo y me la rifo. Entonces yo empiezo a jugar el primer torneo con Hernán, juego siempre. Llega Auche y me dicen, trajimos a Auche. Le digo, pues ¿quién es Auche? Toda mi carrera me has traído A quien a quien quieras. quieras y siempre he jugado, ¿no? Entonces Sí. pues me propuse yo pelear con Auche y yo jugaba. Y la única lesión que tengo es un desgarre. Me desgarro iniciando una campaña. Fue la Y única empiezo a lesión de tu jugar carrera. de mi carrera, juega Auche. Y empezamos ahí a jugar Auche, yo, todo eso, ¿no? Termina el torneo y Toluca compra Auche. Compra Auche y entonces en ese momento me dicen, Carlos, está Auche, está más joven, pues, lo compramos, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y le digo, pues yo me quiero quedar porque yo tenía en mi mente romper el récord de los partidos, Ok. de que fuera Sí, el jugador con más partidos. Fíjate que eres tercero, ¿no? ¿Segundo? Segundo. Segundo. Entonces, me habla Memo Vázquez y me dice, Memo, oye Carlitos, te quiero traer a Veracruz, me enteré que te quieren bajar el sueldo, acá te damos más. Y dije, pues al final voy a vivir Sí. de esto, ¿no? Sí, claro. Entonces le digo a Memo, pues órale, me voy 6 meses. Y pues obviamente me dieron un contrato que no ganaban lo mismo en Veracruz que acá en Toluca. Me fui allá, me salió el tiro por la culata, porque firmé un año y me pagaron 8 meses. Me quedé Sí, eso es. Pero en Veracruz creo que es una gente muy cálida, un ambiente muy padre para el fútbol. Yo vivía a toda madre ahí con mis hijos, con mi familia en ese momento, lo hice muy bien. Y la anécdota que tengo de Veracruz, si hace rato se acuerdan, el primer gol, ¿dónde fue? En Veracruz, en el Estadio Pirata Fuentes. Ajá. Sí. Y el último gol en primera división fue en el Estadio Pirata Fuentes, en la misma Ok. portería y Ok, con ok, la ok. poste. Como cerrar el ciclo. El ¿no? ciclo. El primer gol me pone Qué un pase locura. a Javier López, me quito a Costa, un jugador que estaba en Veracruz ya grande, y tiro cruzado, Y sí, donde sales del vestidor en la portería de enfrente. Sí, sí. Y mi último gol en primera división, me pone un pase en Veracruz y yo le meto el gol al América en el mismo poste. Fue el primero y el último gol. Esa es la anécdota que tengo de Veracruz. Qué joya. Sí, Qué joyota. Sí. Estuvo, Ok. estuvo chida esa. Y y ahorita que estás hablando ahora sí que de tu cierre como profesional en primera división, ¿cómo ves que haya cambiado
en ese momento el fútbol a lo que hay ahorita, de que no hay ascenso, de que no hay descenso. En tu perspectiva, ¿crees que hace falta que regrese el ascenso y el descenso? ¿Cómo ha estado la competición? Yo creo que sí. Ayuda muchísimo en tema de competencia, ¿no? Pues obviamente si no hay descenso y no hay ascenso, se devalúa un poco la primera A, ¿no? Dejan de llegar tantos jugadores, porque antes era, y me tocó vivir esa etapa de jugar en primera A, en el ascenso, y te fogueas bien cabrón. Sí. Cuando llegas a primera división no hay tanta distancia entre sub-20 y primera división. Si tú ves un poco los jugadores de sub-20 que se consagran tan rápido. Sí, sí. Pero en esta época donde había una primera A, las camadas de Toluca eran de 6 o 7 jugadores por año. Todos pasamos por primera A y Toluca siempre tuvo 5 o 6 jugadores. También influye mucho los extranjeros, ¿no? Sí. Que en ese momento eran 4 y un nacionalizado. Sí. Entonces 6 forzosamente tenían que jugar. Pero en el plantel siempre había una camada de 6 jugadores. 80, 81, 82, 86, creo que hasta el 89, hasta el Patas y Macho, Sí. fueron esas camadas de que había mucho jugador. Hoy en día, y me toca ya estar en el otro lado, hoy en día es muy complicado que en una primera división haya jóvenes, ¿no? Hoy en la época de Toluca, el último referente Sí, que salió de Fuerza ahorita, Toluca también es ahorita son Alexis Vega. 3 nacionales, creo. O sea, Sí. también es. Sí, es Vega. Vega, que uno que es un jugador consolidado. Viene Violante, que viene haciendo las cosas bien. Jugadorazo. Es un jugadorazo, pero Jugadorazo, Violante. tiene esa... No es un tope también, porque Violante es un jugador que ya tendría que tener ese carácter de jugar, ¿no? Sí, sí, Pero llega el niño, llegan jugadores extranjeros y empiezan a poner un jugador en esa posición. Entonces, quieras o no, también se frena un poco, ¿no? Totalmente. Su proceso. Pero yo siento que la primera A te ayudaba en ese proceso para foguearte, para que cuando tú llegaras a primera división tuvieras ese nivel de competencia con jugadores ya muy hechos en primera A. Sí. En primera A son señores, son gente más grande que ya baja de primera, pero tienen mucha experiencia y empiezan a exigir al foguear a joven, los- a foguear a al los joven. Y llegas a jóvenes. primera división y ya no es nada diferente. Creo que sí nos... Oye, Todo, en, sí, no nos hace en- falta. en el tema de competencia, o sea, sí es, supongo yo, más difícil jugar un torneo donde sabes que si haces las cosas mal, te toca ir a segunda división, Sí, que jugar un torneo en el que sabes que vas a estar en primera sí o sí, pase lo que pase. Toluca ya pagó la multa. Claro. En Argentina descendió el A River. Chivas te tocó Sí. pagar multa también. Sí, ¿no? Entonces, imagínate tú que un equipo tan grande juegue en primera A, pues sí, como el caso de River, Como el caso de River, sí. sería muy, muy cabrón, ¿no? Y Sí, sería sí. complicado, pero digo, al final es un gran reto. Pero eso también influye mucho en las inversiones de los equipos. Si tú ves, por ejemplo, últimamente, ¿quién manda en el fútbol mexicano? Los regios. Tigres, Monterrey y América, ¿no? Sí. Las plantillas que Sí, tienen sí. mucho mejor inversiones y quiénes son los que siempre están abajo en el descenso, se oye muy... Pero son los equipos que no hay tanta inversión Económica. en jugadores, en infraestructura, entonces Sí. cuesta. ¿Para qué inviertes? ¿Para mantener el equipo en primera división o realmente para pelear los campeonatos, no? Totalmente. Sí. Y lo del América sorprende porque imagínate, para refuerzos, tienes una buena infraestructura y aparte Ya estaba tirando la América. Nada más dio una oportunidad, güey, moco, güey. Me puso el centro como todo buen rematador que has tenido. ¿Qué? Malagón. Si nos regalaran los árbitros tuviéramos 3 campeonatos, ¿no? Después tienen 3 campeonatos. Y ya Ah, es un buen equipo. para ir terminando, Carlitos, si pudieras cambiar algo de tu carrera futbolística, ¿qué cambiarías? El cuidado. El cuidado. Era muy desmadroso. Sí. Creo que hoy que estoy de entrenador, le pides mucho al jugador eso, ¿no? Que se cuide, que no tome, no se desvele. Y yo era un desmadre, pero siempre entrené bien, sabía cuándo y dónde, siempre jugué. Le digo a los que entreno, le digo, es que para tener esta profesión que es muy complicada tienes que ser muy dedicado y muy comprometido a ella, pero el fútbol te deja mucho tiempo para hacer muchísimas cosas. Sí. Entonces yo era muy desmadroso y hoy en día platico mucho con Ciña, tengo mucha amistad que estamos en el club y me dice, güey, si tú te hubieras cuidado un poco más, hasta hubieras jugado después de los 38 años, ¿no? Sí, sí. Pero no cambió nada, neta. Y también es hablar un poquito de que era una época bien diferente. Sí, Sí, claro. A lo mejor No había ahora tanta cámara, nada. y también
deportivamente hablando, creo que es un poco más potente ahora el fútbol que antes. O sea, tiene que estar más cuidado, es más físico. Me divorcié 3 veces. Okay. Ya va. Si yo hubiera vivido en esta época del fútbol, me hubiera divorciado 10. ¡Qué madre! Si no había cámaras, entonces, ¿no? Oye, y ahorita que estábamos platicando de toda tu trayectoria, que la verdad sí es bastante impresionante, ahí, ¿qué tal Europa? ¿Hubo acercamientos? ¿Tuviste un chance de ir? Tuvimos un acercamiento cuando estábamos con el Chepo, porque yo siento que fue el mejor momento para el avión, Mancilla y yo, Ciña, se acercaba un equipo de Holanda de segunda división. Hablaron con nosotros, nos dijeron que estábamos en un buen momento, que qué nos parecía, pero en ese momento, la verdad, también influye mucho lo económico, ¿no? Pues obviamente tú ganabas 5 pesos, te decían vas a ganar 1 peso, pues Sí, claro, sí. pero solo piensas y dices, Sí, vas a ganar 1 peso y aparte cambio de cultura, cambio de vida, vete para allá. Y hoy la verdad creo que hay muchísimo jugador que lo intenta, jugadores que no conocemos tanto porque están en sub-20, el sub-23, Claro. y están en Europa, el caso de del de Santos. Sí, Estefan Carrillo. Se va y es válido y el atleta está todo, ¿no? Porque te fogueas diferente. Pero en ese momento, pues tú ya piensas un jugador más o menos consolidado, con un sueldo donde tienes un contrato de diferentes años y vas teniendo diferentes objetivos. Si tú los vas cumpliendo, va aumentando y dices tú, sí, güey, pero aquí en 4 años voy a ganar una cierta cantidad y allá en un año es incierto, me puedo regresar y no ganar, ¿no? O puedo, y te tienes que bajar. Entonces, pues dices, al final me quedo con a lo mejor sabes que económico. tienes las puertas abiertas acá para ir y regresar, pero regresas con un sueldo más bajo. Y muchos jugadores que he conocido hacen eso. Por eso creo que el fútbol mexicano es muy... Ay, se me fue la palabra, pero el fútbol mexicano se gana muy bien en lo económico. Sí. La verdad, ganas muy bien a diferencia de los sudamericanos. Hoy en la actualidad, los de primera división de Brasil y de otros países ganan bien, pero en ese momento México era un trampolín para todos los sudamericanos en cuestión económica. Sí, claro. Venían los extranjeros y nos decían, nunca había ganado en mi vida lo que gano aquí. Digo, pues, ¿cuánto ganas, hijo? ¿No? Y ganaban un ejemplo, 100,000 pesos, pero al año ganaban 1,000,000. Y tú decías, sí es cierto, por eso también vienen gente de Sudamérica y se matan aquí en el fútbol mexicano porque es un buen comercio. Les va ¿sí? mucho mejor acá. Y jugadores mexicanos que también tienen la capacidad para jugar en Europa, tienen muy buenos contratos. El caso de Alexis Vega. Sí. Tienen muy buenos contratos aquí en México. Si van allá, tendrían que sacrificar un poco. Y al final, pues es un tema de personal, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué quieres hacer de tu carrera? ¿Estás cómodo, como tú dices, en tu ciudad, con tu familia? ¿Cambias otra cultura? ¿Sufres? Porque si quieres un jugador hecho, allá vas a hacer tu camino, ¿no? y es complicado la decisión. Y lo que dices es un trabajo, ¿no? O sea, aquí llegan y a mí me dicen, ¿te pago menos? No, gracias. Yo traía ahí un hermano que no teníamos preparada, pero hace rato la pensé y la voy a preguntar. De América. No, de Chivas. Es Chivas. Ah, O sea, ahorita hablando de que si pudiste haber salido de Europa, digo, Chivas es un equipo que juega con puro mexicano. Yo creo que obviamente en algún momento en tu prime fuiste de los mejores mexicanos en la liga. ¿Te buscó Chivas en algún momento? sí, de hecho sí me buscó y estábamos entre Cone y yo. Exclusiva. No llegó Conejo. Entonces estábamos el Cone empezaba y el Cone a veces jugaba un poco porque el avión se fue a Santos. Creo que se fue a Santos, ¿no? Entonces empezaba a jugar el Cone y yo de extremos. Y de hecho, ¿cómo se llama este directivo? Rafa Puente. Ajá. Rafa Puente en ese momento, el papá, Sí. estaba de director deportivo y me habla y me dicen, ok Carlos, ¿quieres venir a Chivas? Pero se va a ir medio cursi, ¿no? Pero yo siempre quise pues, no salir del Toluca, nunca, ni a Veracruz, ni a Tigres, siempre quise pertenecer al Toluca. Entonces hablan conmigo, firmamos un precontrato, me dicen vas a ganar tanto. Es decir, si hubo precontrato Sí, y todo. todo, yo ya tenía, yo sí le dije. O sea, ya tenías un pie en Chivas. Sí, le dije, no seas gacho, estaba el Chepo. Ajá. Estaba el Chepo. Entonces le digo, pues déjame ir. Entonces empieza el Chepo, empezamos a hablar allá. Y de arriba de la presidencia, el dueño, dice, no, pues no van a salir. Sí. Entonces duramos ese torneo, empieza a jugar mejor el Cone, llega el Yayo de la Torre Sí. y ponen en una balanza. Carlos 30 años, Cone 23 años. Carlos gana 5 pesos, Cone gana 1 peso. Como inversión, Sí, pues el conejo. pum. Y ya, qué bueno que fue el Cone también, digo, porque pues, le fue muy bien, empezó a jugar. Sí.
ya es histórico de Chivas. Es histórico, pero sí me ofrecieron y la neta no, o sea, sí me hubiera gustado jugar en otro equipo. En el que más me hubiera gustado jugar es en Morelia. Ok. Obviamente, como tú dices, Monarcas. el cariño ese que tienes en Chivas de puros mexicanos hubiera estado padre, pero pues ahora sí que como el Duvalín, en Toluca. No lo cambié por nada. Ahí te va otra. Seguro estos güeyes me van a reventar después, pero ¿sí es un atractivo para el futbolista mexicano ir a Chivas? O sea, sí, eso de jugar con puro mexicano, sí les... Sí, motiva. la neta, vale madre. No, motiva un chingo y la neta, Chivas es uno de los clubes que más paga. Y si vas ya como refuerzo o un poco referente en el fútbol, Ya. sabes que es una ventana muy cabrona. Te abre la selección, te abre todo el mundo del fútbol, las redes, toda la gente te conoce más por jugar en Chivas que en Toluca, se oye, pero se oye Sí, mal, pues pero es pues es más la neta, ¿no? nacional las Chivas, ¿no? Chivas más nacional. Tiene más gente. Entonces, sí hubiera estado muy chingón, pero yo estaba contento con Toluca. Pero Ok, Chivas sí. sí es una institución muy cabrona. Pero no es entonces, ahora imagínate echarte una plática del Dreyfus, ¿no? Yo me quedo en el Dorado, la verdad. Y por ahí, hermano, decides quedarte en Toluca. Eres el segundo jugador histórico con más partidos en Toluca. Ujú. ¿Cómo es eso para Carlos Esquivel? Es creo que poca gente sabe y poca gente también como que valora esas cosas, ¿no? Pero en lo personal es un reto muy, muy, muy padre. Porque cuando jugué, Perdón, ¿quién está por encima? Creo que Hernán, ¿no? Ciña. Nada más. Ah, ¿Ciña? Ciña, Ok. sí, en lo personal cuando fue el primer partido que te digo que es hambre que uno busca, ¿no? El primer partido yo dije, no mames, tengo que jugar hasta que ya no pueda. Sí, sí. Entonces se va haciendo el cúmulo y después llegaban extranjeros en la misma posición y yo decía, no, yo tengo que seguir jugando y como se me hizo un hábito que se fueron sumando los partidos. Entonces ahí íbamos el Ciña y yo peleando. Ciña se lesionó como 3 veces de la rodilla, que lo operaban y yo le decía, ya te voy a alcanzar. Sí, se tiraban carrilla, sí, se tiraban Sí, te carrilla. voy a alcanzar, pinche chaparrito. Y luego Hernán, cuando también se lesiona, estuvo un año y dije, te voy a alcanzar. Ay, no mames, pues, ¿cómo? Pues no. Pero pasa el tiempo y ya cuando yo empiezo a darme cuenta de que ya los partidos, era el primer mexicano con más partidos, pues fue muy gratificante. Llegamos casi para, antes de que me fuera a Veracruz, pasé a Hernán, que era el entrenador. Hernán teníamos 419 los dos y yo juego. Y de hecho yo le dije a Hernán, Te tiró ahí de que te voy a poner y, No, no me y con iba a este poner, me pasa. Entonces ahí una noche hicieron un video ahí en el estadio que era el primer mexicano con más partidos y el segundo jugador. Y le digo, Hernán, ponme titular, güey. Pues para que da chido. Y me dice, Sí, sí. no, te meto un rato. Y ya juego el otro partido de cambio y ya cumplo un partido más que Hernán. Y de ahí entonces termino jugando los partidos, llegué a 423 y me voy a Veracruz. Pero yo quería jugar en Toluca porque dije, pues tengo que alcanzar el pinche chaparro. El Ciña se había ido a Querétaro, me voy a Veracruz, regreso y ya jugué. Tengo 443 partidos. Sí, el Ciña tiene 507 o 517 y Hernán se quedó en 419. Entonces tú les platicas luego a los jugadores de ahí del club o la gente también y te digo, mucha gente lo valora, pero pues también está cabrón que un jugador de fuerzas básicas que sale del club, que es mexicano, que se hizo en Toluca, que pues llegue a tantos A partidos, tantos ¿no? juegos. Sí, Sí, sí. pero el Cocho Ríos es el que me sigue. El Cocho Ríos nunca salió del Toluca. Yo tengo esos 400 y feria, el Cocho llegó a 350. Es el segundo mexicano. El segundo mexicano, el tercero es Salinas, tiene 330, luego sigue Talavera. Pero le digo, no, Cocho, pues todavía te falta chingo. Sí, la neta. Sí, Ya me fue, llevo aquí con él. Ganas de como. Está padre. Y ahorita, hermano, ¿cómo estás de entrenador, no? Sí. 17. ¿Cómo vives esta etapa de tu carrera actualmente? Antes de eso, por ejemplo, terminar la etapa del jugador, Sí. que es un golpe muy fuerte. Yo no quería ser entrenador. Y Yo nunca quise ser entrenador, pero cuando ya me empiezo a dar cuenta que los últimos partidos pues ya va a ser casi mi retiro, me dicen muchos compañeros, ¿y por qué no tienes el título? Métete a estudiar, ahorita es más fácil, yo no terminé la prepa. Y para entrar al curso de entrenador tienes que tener prepa. Entonces, como somos jugadores activos, podías entrar. Y me metí por echar despapalle y me dije, pues
es mejor tenerlo, ¿no? Sí, sí. Luego empezó a hablar conmigo Ciña y eso de tenlo, güey, a lo mejor algún día cambias de parecer. Digo, no, a mí me gustan hacer otras cosas, mejor, no quiero ser entrenador. Entonces me empiezo a meter al curso de entrenador y empiezo ahí a agarrarle el cariño y todo eso. Cuando yo dejo de jugar, me faltaban 2 módulos para terminar, se viene pandemia. Cuando termino la carrera. Sí. Revalido unos semestres. Entonces ya nos metemos y me toca la fortuna, la neta, de que fue en línea. No me hubiera pasado. Entonces, ya es en línea el curso. Yo me retiro, nos toca la pandemia. Pues obviamente la pandemia fue media complicada. Sí. Pero como que me acostumbré a estar fuera del fútbol. En ese inter. Luego regresa pandemia y me ofrecen ir a jugar a Primera A. Pero ya no tenía tantas ganas de jugar. Me dedico a terminar el curso de entrenador y me habla Ciña, que era el jefe en ese momento, y me dice, oye Carlitos, vente para que hagas tus prácticas aquí en el club. Miguel Almazán era el entrenador y me dice Almazán, vente a la categoría, empieza a ver si te gusta, todo eso, y le empecé a agarrar cariño. Y empecé a ver que solamente es ligado al fútbol, ¿no? Y no es tan duro el golpe como desprenderte tanto del fútbol. Sí, claro. Y empecé a agarrarle el cariño. Y pues obviamente sigues en el medio, en el mismo círculo. Sí, Sigo sí. trabajando para Toluca, que me gusta. Y eso pues obviamente ya no me creo seguro tantas- también ahí en el club hay gente que utileros y que todo. conoces de toda la misma vida. familia de tantos años. Hoy en el ¿no? club creo que hace una camada con Israel López. Llegamos a ser muchísimos exjugadores que eran entrenadores y que buscaban en el club como que tener esa identidad, ¿no? Ok. Del jugador que juega en el Identidad, Toluca. claro. Sí, sí. Transmitir estas cosas, estas vivencias a los jóvenes, enseñarles esta etapa que nos tocó a nosotros de ser como familia, ser gente que quería ganar campeonatos, cómo le hacíamos nosotros y transmitir lo que es muy cabrón, ¿eh? Sí, no, claro. Entonces, transmitir estas vivencias, estas cosas a los jugadores, es más difícil que jugar fútbol. Sí, me imagino. Sí, Ok. está muy cabrón. Bueno, para terminar tenemos 2 dinámicas. La primera es tu top 3. Top 3 de Carlitos, ¿ok? Las voy con la... Toluca? Vamos a tirar una cada quien. Sí, empiezo. Los 3 compañeros más divertidos en el vestidor, con los que te tocó compartir. Con los que me tocó compartir los más divertidos. Con el Ciña. Tengo anécdotas con el Grillo. O sea, sí, ya se ve que la neta se ve que es serio. O sea, si nosotros sí. lo vemos hablando y así se ve que es serio. ¿Sí? Sí, es desmadroso el güey. O sea, ya traen confianza entre cuates y todo. Sí, sí, pero porque sí tienes lo ahí ves, de claro. vestidor, en No vestidor, mata claro. una mosca ese güey afuera de la... Pero es muy chido. Ok. Es muy buena gente, es muy amigo, éramos muy amigos Grillo, Ciña y yo. Y éramos los 3 desmadrosos, así... Muy cabrón. Ok. Y la otra, hermano, yo te quería preguntar, dime tu top 3 de equipos que más disfrutabas ganarles, que decías, no manches, me toca contra este, ande bien o mal, les voy a pasar por encima. Uno se hizo como un hábito Santos por la cuestión de la corona. Ok. En ese momento que tenían... Y a nosotros nos motivaban con premios extras. Entonces con Santos siempre fue que tenemos que chingarnos a Santos, ¿no? Ok. Ok. Después jugar un partido especial siempre fue con América. Con América porque nos robó la Conca Champions, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas sí. del gol de Clever? Sí, sí. Epa, sí, epa, sí. epa. ¿No? Entonces con América pues obviamente es ese partido. Porque es el extra. más grande, claramente. Puede ser que sea una de morro de América. Pero sí, América era muy especial y Chivas. Chivas por todo eso que tú comentas, que Chivas juega con mexicanos, que es Sí, sí. un equipo muy mediático. Eran partidos que tú los disfrutabas de más. Sí. En conclusión, Chivas. nadie se acuerda de Pumas. Yo vengo aquí Ahí te va, hermano. 3 futbolistas con ya sea leyendas que estén en activo ahora, tú puedes decir quien quieras, con quien te hubiera gustado jugar. Con quien me hubiera gustado jugar, más tiempo o jugar en un torneo con Cardoso. Okay. Con Cardoso me tocó en el 2004, pero siempre estuve en reservas. Nunca jugué con él en un partido oficial, más que como hoy es la Copa MX. Okay. Me tocó jugar, pero con él me hubiera gustado jugar. Otros 2, Sí. ya sean activos o leyenda. Leyendas. Me hubiera gustado ver a Víctor Ruiz Okay. por los tiros libres. Sí, sí, sí. Okay. Sí, con él convivir o todo. Hoy convivo en las ex leyendas o Me tocó alguna vez jugar contra Histeria y Víctor nos metía gol desde su Lo tiro portería, libre, casi sí, casi le pegaba y era gol de donde fuera. con él. Y me tocó la fortuna de convivir con Cuauhtémoc, que Cuauhtémoc es mi ídolo en la selección. Ok, sí. Me tocó compartir cuarto, estar con él. Con él me hubiera gustado
Ok. Ya está. Ok. Y Va. ya por último, Ya tu sé, once es la ideal. última. Tu once ideal de toda la historia del Toluca. Del Toluca. Te puedes incluir ahí. Me van a matar unos cuantos. ¿Con qué quieres jugar? 4-3-3, 4-4-2, tú di. 4-3-3, el Hernán Cristante. Y pongo Claro. de suplente a Talavera. Ok. Para que no se enoje. La mención. Como profe, no lo saltea también. Sí, medio. Lateral derecho pongo a Carmona. Nah, Ok, sí, sí. Carmona. Jugadorazo. Sí, central pongo a Paulo. A Dueñas. Ok. Sí, lateral izquierdo ahí sí está muy pinche complicado. Lateral izquierdo. ¿Salinas será? Nah, Salinas ese no entra. Salinas no entra. No, Salinas no. Habilitas un derecho, ¿no? Pues por la jerarquía, el limpia que todo, Tabuada. Tabuada. Contenciones pondría entre Ariel Rosada. Ariel Rosada, suavecito. 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 Como mixto ahí pongo a Cocho Ríos. Ok. Cocho Ríos, Ciñas. Ciñas, Sí, capitán. Sí, claro. Ciñas, capitán. Con eso. Ya con eso tienes Ya un con eso. título. Sí, Vicente Cardoso. Y pues hay muchos extremos que han sido buenos. Pero a mí el que me gustaba muchísimo, Alfaro. Ok. Alfaro lo Alfaro. jugué. Sí. Perfecto. Pues hasta aquí vamos a dejar la entrevista hoy. Carlitos, muchísimas gracias por venir. Igual queremos agradecerle a la Liga Nuestro Deporte por por la invitación, porque nos hizo posible esta parte de que tú estuvieras aquí con nosotros. Te tenemos un regalito Gracias. por parte de nuestros patrocinadores, una playerita de Toluca. Toluca del 66, hermano. Un primer título. Primer título. Sí. Que tenemos, y estén atentos, rookies, porque ahorita va a firmar los tachos Furia Carlitos, unas playeras para que estén atentos a las dinámicas. Igual agradecer al espacio Nahuala, que es comida regional. Sí, invitarlos a todos, como dices, ya que terminamos la entrevista y nos tomamos el atrevimiento de que nos prestaran las instalaciones de Nahuala, desde mi novia. Entonces, una comida tradicional del sur, diferente a la comida que estamos acostumbrados aquí en el Estado de México, pero hacerles la cordial invitación. Creo que son platillos de esos platillos que te pueden llevar ¿viste Ratatouille? Sí. Ándale. El momento en donde cocina tu abuelita, el momento en donde estás en tu casa y recuerdas esos sabores. Creo que Caseros. sabores caseros, Exacto. platillos nuevos. Recomendarles el restaurante. Voy a tomarme el atrevimiento. Claro, Lunes claro. a domingo No, claro, abierto. Ampliamente se los recomiendo y espero que nos visiten pronto. Sí. Totalmente. Vengan, banda, aquí, la verdad está muy rico esta mezcalita, está muy bonito el lugar. Y pues agradecerte, Carlitos, que fuiste el primer que se sentó con nosotros, siendo una leyenda, con los rookies. Y pues nada, la verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo, por acompañarnos y hablar de fútbol, que podemos seguir hasta... Sí, nos podríamos quedar aquí Sí, buen que se rato. apaguen las cámaras. Seguimos. Chido, mis rookies, pónganse chidos con las dinámicas. Se van a ir esos papos firmados. Una playerita que Carlos nos va a hacer el favor de mandarles ahí un autógrafo. Y pues gracias, hermano. Gracias por abrirte, por aceptar, venir a platicar un rato de fútbol con nosotros. Y pues nada. Pues gracias, rookies, y igual agradecerte, Carlitos, y nos vemos a la próxima. Estén atentos a todas las historias, todas las redes, porque se vienen cositas. Nos vemos, mis rookies. gracias. Bye.